en YouTube y el enlace ya lo encuentran dentro del Classroom. Ya ahí están las dos sesiones anteriores, la introducción y cuando estuvimos hablando de qué es un logo, en fin, y la sesión anterior en la que hablamos de imágenes digitales y vectores y hablamos de color. Les voy a pedir de antemano el favor de estar atentos a su cámara especialmente. Durante las sesiones no es necesario, a menos que me vayan a mostrar alguna cosa, pues no es necesario que estén compartiendo cámara. No lo digo porque en la sesión anterior alguien estaba compartiendo cámaras frecuentemente y pues tuve que editar ahí el pedacito de la edición. Entonces, para que no vaya uno a interferir en la comunicación, pues obviamente al compartir cámara estamos consumiendo mayor ancho de banda o representa lentitud para algunos en poder atender la sesión y por otro lado pues pueden terminar sin darse cuenta compartiéndonos lo que no quieren compartirnos. Entonces advierto pues para que estén atentos, se fijen bien en si su cámara está o no está encendida durante la sesión. Entonces, bueno, como les decía, la sesión anterior estuvimos hablando de las diferencias entre imágenes y vectores. Les recuerdo, las imágenes son patrones de píxeles, ¿sí? Es una matriz de píxeles donde tengo la posibilidad de capturar cualquier tipo de escena o capturar cualquier momento por medio de esa imagen o reproducir cualquier momento por medio de esa imagen, a diferencia del vector que no está compuesto por esos píxeles, sino que es un archivo que está calculado geométricamente, lo cual permite que el vector se escale, a diferencia de la imagen que no es escalable, pero pues el vector nos permite menos detalle al tener que crearlo a partir de objetos, nos permite mucho menos detalle que lo que nos permite la imagen. Esa es la diferencia más común, digamos, o la diferencia más grande que tenemos entre un formato y otro, aunque hay otras diferencias. La intención de la sesión de hoy es mostrarles algunas herramientas de edición, tanto de vectores como herramientas de edición de imagen, pagas, no pagas, de libre distribución, de libre desarrollo, en fin. Y pues voy a tratar de explicar durante esta sesión justamente cuál es la diferencia entre una y otra herramienta, qué posibilidades nos brindan unas y otras. Y bueno, cualquier duda que surja, ya saben, pueden habilitar su micrófono sin problema y hacer su pregunta o dar su opinión sin importar el momento. Siéntanse libres pues de participar en el momento en que lo consideren oportuno. Entonces, bien, para empezar, durante la sesión anterior yo ya hablé o mostré un poco de estas dos herramientas que acabo de abrir, que son Photoshop e Illustrator. Ambas son herramientas de una casa llamada Adobe, o Adobe, no sé cómo se pronuncia en inglés. Y obviamente ambas son herramientas de pago. Cuando creamos, por ejemplo, o vamos a iniciar un documento en Photoshop, si yo le digo en Photoshop que quiero empezar un archivo nuevo, él lo que me va a pedir es determinar el tamaño de ese archivo, ya sea en píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o picas. Oficial ante el público que la empezó a Dime, visualizar como una mujer ¿alguien habilitó su micrófono? ¿Alguna pregunta? Mientras todo esto ocurría, Isabel conoció a quien sería el amor de su vida, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, quien Gloria, en ese tienes tu entonces era micrófono oficial activo. de la arpa. A los reyes no les parecía un buen partido heredera. Felipe. Vale. Gracias, Gloria. Gracias. Ok, entonces les decía que cuando voy a iniciar un documento nuevo en Photoshop, es una imagen, entonces él me pide determinar el tamaño de ese archivo nuevo, ya sea en píxeles, centímetros, pulgadas, y seleccionamos la unidad correspondiente a la necesidad que tengamos. No importa si lo que seleccionemos son unidades como centímetros o milímetros, igual él va a convertir eso en un tamaño en píxeles. A partir de ese tamaño en la unidad seleccionada,
junto con la resolución en la que determinemos el trabajo. Si yo le digo, por ejemplo, que quiero un archivo en pulgadas que mida 1 pulgada por 1 pulgada a una resolución de 300 píxeles por pulgada, quiere decir que finalmente voy a obtener una imagen de 300 por 300 píxeles. La diferencia radica en el momento en que vaya a imprimir esa imagen. Esa imagen, al imprimirla, va a quedar midiendo 1 pulgada por 1 pulgada. O si le digo, por ejemplo, que voy a trabajar en centímetros y que quiero una imagen que mida 10 centímetros por 10 centímetros, por ejemplo, a 300 píxeles por pulgada, pues 10 centímetros son más o menos 4 pulgadas. Quiere decir que la imagen va a terminar midiendo 1200 por 1200 píxeles. Pero sea cual sea la unidad seleccionada, finalmente el resultado será una matriz de puntos con una medida en puntos. A diferencia de Illustrator, donde si voy a empezar un archivo nuevo, él me da unas medidas, me da exactamente el mismo parámetro de en qué unidades quiero trabajar. Aquí agrega otras unidades distintas, yardas, pies, metros, también píxeles. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, así seleccione píxeles, el resultado será un archivo de tipo vectorial que tiene un tamaño determinado en píxeles, pero que finalmente yo puedo escalar al tamaño que quiera porque estoy partiendo de un vector. En ambos casos puedo seleccionar la escala de color. Hablamos la sesión anterior de esas escalas de color, de que era color RGB o CMYK. Igual ocurre en Photoshop. En Photoshop también puedo seleccionar, preestablecer en qué escala de color quiero trabajar. Obviamente en Photoshop tengo una escala mucho más amplia, ya que estamos trabajando sobre ese formato de imagen, pues él permite una codificación de color muchísimo más amplia de lo que permite en un archivo de tipo vectorial, donde básicamente me da o RGB o CMYK. Es la única opción, entendiendo, que lo aclaramos también en la sesión anterior, que sin importar si yo estoy trabajando en una u otra escala, finalmente yo puedo hacer uso de los libros o las librerías de color de las que hablamos, como la escala Pantone. Entonces, no importa cuál seleccione, puedo hacer uso de esas escalas. En Photoshop sí debo preestablecer si quiero utilizar, por ejemplo, alguna de esas escalas específicas estandarizadas, Pantone, Fujifilm o la que quiera. Entonces, bien, digamos que en este caso voy a trabajar en ambos casos en RGB. Aquí me dice que va a trabajar en espacio RGB, solo que en Photoshop el RGB no está solo. El RGB viene acompañado de la calibración de color que incluye Adobe. Esa calibración de color pretende que el color que yo esté seleccionando en la imagen corresponda al color que veo en pantalla de acuerdo al perfil de color que tenga en pantalla. Entonces, Photoshop me permite codificación o Adobe RGB 1998 o espacio de trabajo RGB 1998, que me da unas pequeñas diferencias, o Apple RGB, para que interprete el color RGB de acuerdo a los monitores Apple o de esa marca, o Color Match RGB o Profoto RGB. Entonces, cada una son escalas que todas terminan con el color en RGB, pero que me da pequeñas diferencias en cómo voy a ver el color, no en el color real, porque ya sabemos que el color finalmente es o dependerá de la cantidad que yo le asigne de rojo, de verde o de azul, igual que en el caso de CMYK, el color dependerá del porcentaje de cian, de magenta, de amarillo, de negro, pero sí visualmente van a apreciarse de manera diferente en la pantalla. Y eso es por lo que estoy trabajando para diferentes tipos de pantalla. Y en el caso de los vectores, por el contrario, pues RGB él lo interpreta a partir del perfil estándar de Adobe, o CMYK lo interpreta a partir del patrón estándar de visualización que tiene Adobe. Entonces, bien, en ambos casos lo voy a crear en RGB. Creamos. Y en Photoshop voy también a crearlo. Aquí, sí, digámosle que los 10 píxeles por 10 píxeles creamos. Entonces, bien, ya tenemos creado nuestro archivo. Ahora, ¿qué puedo hacer en cualquiera de los dos casos? En cualquiera de los dos casos, puedo empezar a crear formas por herramientas de dibujo.
Entonces, ya sea el caso de Photoshop o de Illustrator, me aparecen aquí diferentes herramientas para dibujar. Por ejemplo, en Photoshop lo que yo puedo hacer es seleccionar áreas. Entonces, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, voy a seleccionar, estas son herramientas de selección, las que tenemos al costado izquierdo. Voy a seleccionar un rectángulo, un área rectangular, y en esa área rectangular lo que quiero hacer es pintar algo. Entonces tenemos diferentes herramientas de dibujo o para colorear esa área seleccionada. Entonces tengo, por ejemplo, aquí píxeles o lápices, tenemos borradores, tenemos degradados, plumas. Yo le puedo decir, voy a seleccionar un pincel. Ese pincel me permite determinar qué tipo de pincel es el que quiero. Entonces puede ser un pincel redondo, puede ser un pincel con ciertos patrones. Podemos cargar pinceles. Hay varios sitios web donde nos ofrecen diferentes tipos de pinceles con diferentes formas que yo puedo descargar y agregar aquí en Photoshop. Entonces yo puedo agregar aquí diferentes tipos de píxeles. Podemos cargar pinceles dentro de los que tiene Photoshop establecidos. Por ejemplo, quiero este pincel. Entonces selecciono ese pincel y al dibujar voy a darle un poco más de tamaño. Al dibujar, pues esto va quedando con una forma determinada. Esos son los píxeles en Photoshop. En Illustrator no tengo esa posibilidad de trabajar con tantos pinceles, pero también existe el pincel y también me da la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de pinceles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pincel parecido, digamos, con un trazo en centímetros de, digamos, 0,2 centímetros, o sea, 2 milímetros, y entonces yo puedo empezar a hacer el trazo muy delgado. Démosle a esto, no, sí, ya está bien. Entonces, miren, tengo un trazo también parecido al que tengo en Photoshop, pero veamos la diferencia. Si yo me acerco aquí en Illustrator, vemos que ese pincel me está creando aquí unas formas irregulares, pero finalmente son formas y yo me puedo acercar tanto como quiera y puedo apreciar claramente esas formas, mientras que en Photoshop, si me empiezo a acercar al pincel, pues llegamos al punto de encontrar los píxeles de los que hemos estado hablando. Entonces, bien, ambos me ofrecen herramientas similares para crear un nuevo documento. En este caso, en ambos estoy dibujando, estaría obteniendo un resultado similar, solo que entendiendo las diferencias entre el momento de hacerlo vectorial al momento de hacerlo como imagen. No es habitual que pintemos en Photoshop. Digamos que eso ya lo hace un artista en el momento de editar una imagen, de retocar una imagen. Ahí puedo aprovechar esas herramientas de pintura y pintar sobre una imagen que está editando. Pero normalmente uno no dibuja en Photoshop, uno edita una imagen en Photoshop. A diferencia de Illustrator, donde sí normalmente pintamos, aquí no editamos imágenes, sino que hacemos dibujo directamente en Photoshop. Y por ejemplo, aquí yo tengo esta posibilidad, como he dibujado con un pincel, pero ese pincel finalmente es una geometría, yo puedo modificar esa geometría. ¿Ven? Yo puedo hacer esto y empezar a modificar esa geometría, mover los puntos, por ejemplo, de ese trazo, decirle quiero que este punto quede más por acá, quede por aquí, porque una característica de los vectores es que trabajan a partir de algo que se llama curvas Bézier. ¿Qué es eso de las curvas Bézier? Voy a hacer una línea simple. Entonces hagamos un trazado por aquí independiente de esta forma. Voy a hacer una línea, por ejemplo, de esta forma. ¿Listo? Y después de que he dibujado la forma, pues yo tengo la posibilidad de editar, cada vez que hago un puntito, creo algo que se llama un nodo o un punto de control o un vértice, tiene diferentes nombres según la herramienta que seleccione, pero en cualquiera de los casos, al seleccionar uno de esos puntos, acerquémonos aquí para verlo más claramente, al seleccionar uno de esos puntos, él me da la posibilidad de modificar la ubicación de ese punto y si es una curva, me da la posibilidad de editar esa curva por medio de estas palanquitas que aparecen aquí en azul. Entonces yo puedo decirle que quiero que la curva sea más pronunciada para acá, o que esté más cerrada, o que la curva más cerrada, no, más continua, digamos, o que la curva se cierre más, o que se abra más. Entonces tengo varias posibilidades para editar la geometría. En Photoshop, a diferencia,
pues no tengo esa posibilidad porque aquí no estoy trazando a partir de una geometría y de esos cálculos geométricos. Aquí donde yo trazo, así ya quedó el trazo. Después puedo hacer algunas cosas para modificar la forma del trazo, pero no tengo control de esa forma como lo tengo en los vectores. Esa es una ventaja del vector, que la geometría yo todo el tiempo la puedo estar controlando, la puedo estar modificando. Entonces, bien, otra diferencia entre imágenes y vectores. Como Photoshop es una, Illustrator, que es de dibujo vectorial, es una herramienta que está pensada para dibujar, pues obviamente tengo muchas más opciones de dibujo de las que puedo tener en una herramienta de edición de imagen como Photoshop. Entonces aquí encontrarán una lista larga de herramientas que permiten dibujar. Voy a ir a una que es común a ambas, que es el texto, porque quiero explicar un poco a fondo este tema del texto, porque es supremamente importante para todo el trabajo que estamos haciendo. Ya sea en una u otra, el texto funciona de dos formas. Tenemos un texto de línea o un texto de párrafo. ¿Cómo determino yo que sea un texto de línea o un texto de párrafo? Si al momento de entrar a la herramienta de texto yo hago clic en alguna parte, entonces lo que voy a hacer es crear un texto de línea. Entonces yo puedo decir aquí, hola, listo, esto es un texto de línea. Si en lugar de hacer clic, lo que hago es desplegar una ventana, o sea, hacer clic sostenido y dibujar una ventana, estoy creando un texto de párrafo. Entonces voy a copiar un párrafo de algún lado. Aquí voy a tomar un sitio que se llama Lorem Ipsum. Para quienes no tienen idea de todo este tema de desarrollo gráfico, Lorem Ipsum es un texto falso. Básicamente es eso, es un texto falso que yo puedo ubicar previo a tener el contenido real. Entonces yo estoy creando, por ejemplo, estoy haciendo un afiche, por ejemplo. Voy a lanzar un nuevo producto y quiero hacer un afiche para ese producto. Obviamente ese afiche pues va a tener algunos elementos en texto. Entonces al momento de irlo a crear, puede que yo no tenga el contenido inicial, yo no sepa qué quiera exactamente decir en determinado párrafo dentro de ese afiche, pero necesito ver cómo queda el texto dentro de esa composición que estoy haciendo. Entonces hago uso de ese texto falso al que llamamos en desarrollo gráfico Lorem Ipsum. Lorem Ipsum básicamente es un extracto de la Odisea. ¿Sí? Normalmente pues son pequeñas frases de ese libro en latín. Esta herramienta que yo estoy utilizando aquí, que se llama Lipsum.com, es un generador de eso. Entonces, en este generador yo tengo por aquí un pequeño espacio en el que me dice yo puedo crear un Lorem Ipsum a partir de tantas palabras o un texto a partir de tantos párrafos. Entonces yo, por ejemplo, quiero aquí tres párrafos y le digo que quiero generar un Lorem Ipsum. Y él me dice, puedo empezar con el texto habitual de Lorem Ipsum, que es este Lorem Ipsum dolor sidamet, no sé qué, y ahí continúa. Entonces le digo, genérelo, y él lo que hace es crearme ese texto. Yo le dije que quería 3 párrafos, pues él me creó un texto de 3 párrafos. Entonces ya lo puedo copiar, control C, voy a mi herramienta de edición, perdón, cierro este programa que estaba trabajando en él, pero me va a consumir recurso. Listo. Entonces yo voy ya aquí a mi programa y pego lo que acabo de copiar. Le doy control B. Esto funciona igual que en todo programa en Windows o en Mac. Control C, control B o en Apple manzanita C, manzanita V. Entonces pego el texto y ahí ya tengo los 3 párrafos. ¿Qué ocurre con el texto de párrafo a diferencia del texto de línea? En cualquiera de los programas de edición gráfica, que el texto de párrafo está restringido al área que yo definí. Como inicialmente al hacer el texto yo abrí una ventanita, pues el texto está restringido a esa área específicamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que este texto me muestra aquí un más. Entonces, eso quiere decir que ahí hay más texto del que estoy viendo. Y si abrimos esa ventana, vemos que efectivamente hay mucho más texto. Entonces, yo puedo empezar a desplegar esa ventana hacia abajo y ahí empiezan a aparecer los párrafos. Entonces, voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí. Borrémoslo porque no necesito ahorita estos elementos, los selecciono, los cliqueo o hago selección sobre ellos y los suprimo y le digo que quiero, por ejemplo, esos 3 párrafos aquí, voy a mover este texto por aquí afuera y quiero esos 3 párrafos aquí a este costado. Listo. Y en cambio, el texto de línea
¿sí? A diferencia del texto de párrafo, donde si yo amplío, lo que estoy haciendo es cambiando el área del texto. En el texto en línea, si yo lo selecciono, me aparecen los mismos elementos de control, me aparecen esos mismos puntitos, estos puntos arriba, abajo y en las esquinas, que me permiten ampliar o disminuir el tamaño de ese objeto seleccionado. En el caso del texto en línea, si yo hago la misma operación, lo que hago es cambiar el tamaño del texto. Yo lo puedo hacer más largo, más angosto, puedo hacerlo más alto, ¿sí? Puedo jugar con el tamaño del texto. En el párrafo lo que hago es cambiar el área de ese texto. Entonces, listo, yo le digo aquí que este texto tenga este tamaño, ubico ese texto en alguna parte, le podemos dar color a ese texto, entonces cada elemento tiene un color determinado, en este caso yo puedo seleccionar el color por esta ventanita de arriba o puedo seleccionar el color por esta ventanita de aquí, entonces yo puedo hacer clic en esta ventana y esto me abre el selector de color, yo aquí ya selecciono el color por cualquiera de las escalas que ya vimos, RGB, CMYK, HSB o dentro del selector que se llama Picker. Entonces yo puedo seleccionar aquí un color, digo que quiero, por ejemplo, aquí que esto sea un verde, un azul, perdón, con algo de verde y bastante oscurito. Ok, listo, ese es el texto. Igual ocurre con el texto de párrafo, si lo selecciono y hago clic en la ventana de color, también puedo decirle que, por ejemplo, quiero que este color tenga también un tono verde, pero más claro. Ok, entonces tenemos un texto mucho más claro. Listo, puedo jugar con el color de fondo. Yo aquí puedo hacer, por ejemplo, un rectángulo, dibujo un rectángulo, selecciono ese rectángulo, voy de esquina a esquina, le doy color también a ese rectángulo. Entonces digo que, por ejemplo, este rectángulo quiero que sea un poco más claro. Ok, y lo puedo llevar al fondo. Entonces aquí tenemos la opción de organizar los elementos. Doy clic derecho sobre él. Por aquí hay algo que dice organizar y ese organizar me permite mover los objetos adelante y atrás. Entonces yo le puedo decir, lleve esto al fondo, envíelo detrás. Entonces lo llevo a la parte de atrás del texto. No me funciona bien ese fondo con este color de texto. Voy a cambiar el color de texto y lo voy a hacer un poquito más oscuro. Ok, listo. Entonces ya ahí tenemos un texto más visible. Entonces, por ejemplo, en los vectores, yo puedo, como estoy trabajando con diferentes formas, puedo sin ningún inconveniente ubicar esos objetos delante, detrás, llevarlo detrás de, delante de. Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí un círculo, vamos a hacer un pequeño círculo y a este círculo le voy a dar un color X, voy a hacer este círculo naranja. Entonces me voy hacia los naranjas, un naranja un poco más vivo, lo selecciono, ok, y puedo decirle, por ejemplo, en este caso lo voy a ubicar sobre el texto, yo puedo decirle que vaya totalmente detrás, entonces ahí en organizar le digo que se vaya totalmente detrás y pues quedó detrás incluso del fondo, no me sirve, clic derecho, organizar, traer al frente, yo lo quiero detrás del texto y detrás del título, pero no detrás del fondo, entonces puedo empezar a mover ese texto adelante, atrás, cada nivel, entonces clic derecho, organizar y le puedo decir envíelo hacia atrás o hacia adelante, aquí me da unas opciones, hacia adelante es control 9, control 0, perdón, hacia atrás es control 9, entonces yo puedo con el teclado, control 9, lo llevé detrás del texto, control 9, lo llevo detrás del título y listo, ya tengo ese elemento detrás del texto y detrás del título, pero delante del fondo. ¿Qué ocurre en cambio en Photoshop? En Photoshop no tenemos esa misma posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos editando imágenes, él al no editar formas, entiende que el trabajo se debe hacer es por algo que llamamos capas. ¿Qué es ese trabajo por capas? Aquí al lado derecho vemos algo que llama capas y me dice que por ahora estoy en una sola capa de fondo. Entonces voy a darle un color a esa capa de fondo. Entonces hay varias formas de dar color aquí a la capa de fondo. Yo por ahora le voy a dar un color así oscuro y lo que voy a hacer es pintar esa capa de fondo. Lo voy a pintar con un pincel normal, pero mucho más grande, con más dureza. Ok, y pinto sobre ese fondo. Pintar, perdón. Estaba en la herramienta de borrador. Entonces, mayor dureza, mayor tamaño. Y empiezo a pintar sobre, porque me está llevando la herramienta de borrar. ¿Me sigue llevando la herramienta de borrar? Sí, me sigue llevando la herramienta de borrar. Bueno, me tocó seleccionar aquí otro pincel. Pinceles generales, este pincel. Pero me está pasando la herramienta de borrador cuando modifico el pincel. Listo. Entonces empiezo a pintar sobre el fondo. Listo, hago aquí
pinturita, llené todo el fondo y si quiero empezar a jugar con esa posición de los elementos, lo que debo hacer es empezar a crear capas. Entonces aquí en esta herramienta de capas, la voy a traer aquí a un ladito para que la veamos más fácil, yo tengo la posibilidad de empezar a crear capas. Entonces yo creo aquí una capa a la que voy a llamar, por ejemplo, objetos, creo otra capa a la que voy a llamar título, creo otra capa a la que voy a llamar texto. Listo, tenemos 3 capas, 4 con el fondo y el objetivo sería entonces empezar a seleccionar la capa correspondiente y trabajar en esa capa. Entonces en el objeto voy a hacer lo mismo, un círculo. Entonces vamos a crear aquí un pequeño círculo que tenga un color, este color amarillo puede ser sin contorno. Entonces voy a quitarle el borde. Ave María. Y dibujo el objeto. Listo, aquí dibujamos nuestro circulito amarillo. Ok, me voy al título y voy a la herramienta de texto. Entonces vamos a la herramienta de texto y le digo que voy a hacer, aquí ocurre lo mismo. Yo puedo hacer clic para obtener un texto de línea o clic sostenido y dibujar una ventana para hacer un texto de párrafo. Entonces clic para hacer un texto, ponemos el mismo texto, hola, listo. Ese texto tiene entonces un tamaño. Yo puedo editar aquí ese tamaño. Entonces voy a decirle que tenga 72 puntos, no, muy grande, 48 puntos. Ok, digamos que ahí está bien. Le cambio el color, por aquí está el color de ese texto. Entonces digo que quiero que ese texto sea verde, más claro. Ok. Y al moverlo, entonces este texto está quedando encima de la capa de fondo y encima del círculo. Si yo lo quiero detrás del círculo, no puedo hacer lo mismo que hice en el caso anterior, que era clic derecho, organizar y llevarlo atrás. No, ¿qué hago en este caso? Juego con las capas. Entonces, si yo quiero ese texto detrás del círculo, lo que hago es bajar la capa. Le digo, usted va detrás de la capa objetos y así he llevado el texto detrás del círculo. No, lo quiero otra vez encima, pues muevo la capa y la traigo encima. Entonces, esa es otra diferencia habitual entre la edición de imágenes y la edición vectorial. En la edición de imágenes es obligatorio el trabajo en capas para poder sobreponer objetos, que determinar si uno va delante de otro o no. En la edición vectorial no necesito, aunque existen las capas, aquí también tenemos la posibilidad de crear capas. Esas capas están por aquí, en algún lado, aquí están. Aquí tengo también capas. Entonces yo aquí también puedo crear capas sin problema. Yo pues si quiero crear una capa específicamente para los textos, quiero crear una capa para los títulos, quiero crear una capa para los fondos, etcétera, etcétera. Y puedo hacer lo mismo que en el caso de Photoshop, sobreponer por capas, pero no estoy limitado a obligatoriamente usar capas. Las puedo usar si quiero ser ordenado y quiero que el trabajo sea mucho más estructurado, pero no necesito obligatoriamente usarlas. En el caso de las imágenes, sí o sí tengo que hacer el uso de capas. Ahí sigo mostrándoles diferencias entre un formato y otro formato. Pero me voy a tener un momento en este tema del texto. ¿Por qué? Porque es parte esencial cuando uno necesita hacer alguna composición gráfica o en general cuando vamos a componer cualquier pieza, pues es indispensable entender un poco cómo funciona el texto. Los textos están compuestos básicamente por 2 características, o podríamos incluir 3 si hablamos de la diferencia entre ese texto de línea y el texto de párrafo. Pero las 2 características principales de ese texto son su tamaño y su fuente. Son las 2 características principales. El tamaño del texto, pues según la herramienta, está determinado de diferentes maneras. Ya ahorita les mostré en Photoshop, me daba la opción de seleccionar el tamaño por puntos. Aquí también puedo seleccionarlo por puntos o por otras unidades. Eso se puede determinar. Entonces yo puedo determinar aquí el tamaño o en este caso lo puedo determinar simplemente ampliándolo, jalando estos puntitos de control, en fin. Y la fuente aparece aquí previo a ese tamaño, me dice qué fuente quiere usted utilizar. Y las fuentes lo que hacen es determinar la forma de esos textos. Ah, me gusta este de Adelia. Entonces selecciono esa fuente y esta es la fuente que voy a utilizar para mi texto. No sé si todos tengan claro ese concepto de fuentes, pero si no, les cuento. Las fuentes están limitadas por unos archivitos que yo tengo guardados en el computador. Esos archivos son archivos específicamente de fuente que normalmente en Windows por lo menos se guardan en una carpeta que se llama, aquí en C, en Windows hay una carpeta que se llama Fonts, fuentes.
y dentro de esa carpeta fonts hay una serie de archivos. Los archivos que yo tenga dentro de esa carpeta son los que determinan qué fuentes me va a mostrar el programa para poder utilizar. Entonces yo normalmente no puedo hacer uso de cualquier fuente porque estoy limitado por las que tenga instaladas en mi equipo si estoy trabajando con una herramienta como Photoshop o Illustrator, que son herramientas que instalo en el computador, que yo necesito instalarlas para poder utilizarlas. En un momento les voy a mostrar otras herramientas en línea y otras que no estarán restringidas como esta a las fuentes que yo tenga instaladas. Pero si tengo esta restricción y necesito otra fuente, no está la que yo quiero, no la tengo yo instalada, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí nos vamos a ir a buscar fuentes. ¿Cómo buscamos fuentes? Hay varios sitios. Ustedes solamente con que hagan una simple búsqueda en Google y pongan fuentes gratis, solamente con eso ponemos aquí fuentes gratis. Ahí ya les van a aparecer 184 millones de resultados. De esos 184 millones, algunos miles efectivamente son fuentes gratis. Entonces me dice que tenemos DaFont, tenemos 1001 Free Fonts, Canva, Filmora, FontName, Hotspot, Plan AB, no sé qué, bueno. Entonces, hay muchas, las más conocidas habitualmente sí son estas, 1001 Free Fonts y DaFont. Yo utilizo mucho DaFont, entonces vamos a abrir DaFont y veamos qué es eso. DaFont es una plataforma web, es un sitio web que me ofrece básicamente fuentes. Y esas fuentes están bastante bien organizadas, por eso yo utilizo mucho esta plataforma, porque las fuentes están muy bien organizaditas. Que yo estoy haciendo una pieza gráfica para invitar a una fiesta temática mexicana, por decir algo. Entonces yo puedo buscar, si no sé qué fuente, estoy buscando una fuente y no conozco el nombre de la fuente específicamente, yo aquí en DaFont puedo decirle, por ejemplo, que quiero escoger por aspecto. Entonces aquí está mexicano, árabe, chino, romano. Yo le digo por mexicano. Ok, entonces vamos a mexicano y él me muestra una serie de fuentes que tienen esa apariencia, ¿no? A lo que culturalmente damos como mexicano, ¿no? Este tipo de formas, ese tipo de texturas. Entonces yo puedo empezar a mirar y digo, mire, me gusta esta que dice el Río Lobo. Entonces, ¿qué hago? Hago clic ahí en la fuente que encontré, el Río Lobo. Y él me muestra aquí cómo es esa fuente, cómo son las mayúsculas, cómo son las minúsculas, cómo son los números, qué símbolos tiene y cómo son esos símbolos. Algunos símbolos no los tiene, por ejemplo, la A mayúscula con diéresis no lo tiene. La O mayúscula, miren, las tildes, no tiene tildes. En minúsculas tiene tildes. Veamos si en minúsculas tiene tildes. No tiene, sí tiene en minúsculas, sí tiene tildes. Bien, pero en mayúsculas no. Entonces, por ejemplo, eso sería un problema, porque hay mucha gente que considera que cuando escribe en mayúsculas no necesita tildes, y eso es mentira. Las tildes van sí o sí, sea que escriba en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, esta fuente podría ser un problema si yo tengo que poner textos en mayúsculas, porque ya sé que los textos en mayúsculas no tienen no tienen tildes. Pero bueno, ahí encontraríamos la manera de resolverlo. Pero esta es la fuente que me gusta, me sirve, esta es la que necesito. Entonces, ¿qué hacemos? Descargamos la fuente. Entonces, vamos aquí a descargar. Cuando le damos descargar, pues obviamente él me va a decir, bueno, ¿dónde quiere descargar? Él va a descargar un archivo de tipo zip. ¿Saben qué es un archivo de tipo zip? O algunos de ustedes no tienen idea qué es eso de un zip. Me dicen, por favor, porque si no, pues lo explico. Si nadie dice yo, pues doy por entendido que todos entienden qué es eso. No, profe, yo no entiendo. Vale, muchas gracias. Entonces te explico qué es un zip. Los archivos de tipo zip, voy a decirle aquí que quiero descargar esto en ideación, design thinking. No mentiras, esta no es ideación. Esta es de ICP, cuarto trimestre. Aquí. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llame fuentes. Listo, creo una carpetita llamada fuentes y aquí voy a decirle que descargue el Río Lobo. Él va a descargar un archivo que se llama elriolobo.zip. Es un archivo de tipo zip. Esto es una extensión. Esto es importante entenderlo dentro de este curso, que es eso de las extensiones. Cada archivo digital tiene una extensión. Esa extensión indica qué tipo de software la puede abrir, qué tipo de software la puede editar, para qué es ese archivo. La extensión determina un poco, ¿no?, de características de ese archivo
que voy a guardar o que voy a editar. Entonces, en este caso, cuando estamos guardando en formato zip, lo que estamos haciendo, voy a guardarlo y se los muestro aquí en la carpeta. Entonces, vamos aquí a nuestra carpeta del curso. ¿Dónde está ese disco? Aquí. Trabajos y vamos aquí a cena. Y aquí vamos a complementarios, DICP, cuarto trimestre y aquí está fuentes. Entonces él descargó este archivo zip. ¿Qué es un archivo zip? Es algo que llamamos un archivo comprimido. Un archivo comprimido lo que hace es que si yo tengo una serie de varios archivos, entonces por ejemplo me dicen envíeme por correo 10 fotos. Yo puedo enviar esas 10 fotos sueltas. Pero si quiero que se haga un poco más eficiente el tema, yo puedo empaquetar esas 10 imágenes en un único archivo comprimido. Entonces, los archivos comprimidos, por un lado, voy a decirle aquí que voy a abrir esto abrámoslo con WinRAR. Entonces él me dice aquí en WinRAR, bueno, esto contiene creo que un solo archivito, sí, tiene un solo archivito, pero aquí me mostraré la lista de todas las imágenes que comprimí o todos los archivos que comprimí en ese archivo. Entonces, primera ventaja de los archivos zip o RAR o 7Z, hay varios tipos de extensión de archivos comprimidos, los más comunes son esos tres, zip, RAR y 7Z. La primera ventaja de esos archivos comprimidos es que me permite empaquetar varios archivos en uno solo. Entonces, con eso yo adjunto un solo archivo en el correo y con eso la persona que lo recibe después lo descomprime, es decir, desempaqueta todos esos archivos donde los quiera desempaquetar. Y la segunda ventaja es que usualmente esos tres tipos de archivo comprimen un poco el peso. Entonces, supongamos, si yo tengo 10 imágenes y cada imagen pesa 1 mega, y las envío todas sueltas, pues estoy enviando 10 megas. Puede ser que al comprimirlas, según cómo las comprima, esas mismas 10 imágenes empaquetadas pesen la mitad, 5 megas. Entonces yo estoy ahorrando un poco de espacio. Eso me permitirá enviar más rápido el archivo, no solo porque solo tengo que adjuntar uno, sino porque pesa menos. Entonces obviamente pues el ancho de banda requerido es menor, la va a enviar más rápido. Entonces, tengo esas dos ventajas con los archivos comprimidos. Puedo meter varios en un solo paquete y además estoy disminuyendo el tamaño de todo ese conjunto de archivos al comprimirlo. Y luego, quien lo recibe, lo que puede hacer es descomprimirlo. Entonces, quien recibe este archivo y según el software que use, porque para esto hay que usar algún software, bueno, aclaro, para los archivos RAR o 7Z necesito un software específico. 7zip, 7zip se llama, o WinRAR. Si es zip, Windows reconoce los archivos zip. Windows ya por sí solito, sin necesidad de instalar absolutamente nada, ya reconoce los archivos zip como archivo comprimido y los trata como si fuera una carpeta, me deja descomprimirla creando su propia carpeta, etc. Entonces yo en este caso voy a decirle a esto que con clic derecho quiero extraerlo en una carpeta que se llame el Río Lobo. Entonces le doy aquí clic en extraer en el Río Lobo y él crea una carpetica que se llama el Río Lobo y dentro ya está el archivo que contenía ese archivo comprimido. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hace un archivo comprimido tipo zip o RAR o 7Z. Hay otras extensiones, pero repito, son las más comunes. Entonces, bien, ya tengo mi archivo el río tt2.ttf. Las fuentes tienen habitualmente tres tipos de extensión: TTF, OTF o se me olvidó la otra. Entremos aquí a mi carpeta de fuentes. Vamos a mi carpeta de fuentes. ¿Dónde está mi carpeta de fuentes? Yo entré ahorita a la carpeta de fuentes. No fue en esta, es en este, donde estoy. Aquí. Entonces, los archivos zip, veamos aquí las extensiones. Ay, me fui a donde no era, perdón. Veámoslas aquí. C, Windows, carpeta fonts. Ay, me sigue llevando a aquí diseño, barra de menús. Ok, entonces, no me está, ya aquí, detalles. Normalmente son fuentes de tipo, por aquí dice la extensión, no la estoy viendo. Bueno, no me está dejando ver las extensiones, pero bueno, son
TTF o TF y no me acuerdo la otra, o DT, algo así. Bueno, no me acuerdo ahorita la otra extensión habitual. Hay varias, pero son 3 las más comunes. Eso indica, el tipo de fuente, indica si la fuente es una fuente sola o es una familia de fuentes. Cuando es TTF, cuando es un archivo de tipo TTF, habitualmente es porque es una fuente única. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una fuente única. Voy a buscar otra vez esta, abrir la ubicación, listo. Miren, esta, por ejemplo, es una fuente única, ¿sí? TTF. Si yo le doy doble clic a esto, él me abre esta ventanita donde me muestra otra vez cómo es la fuente. Me dice, este es un ejemplo de la fuente, me dice qué caracteres tiene, etcétera, etcétera. Mientras que si abrimos una de esas que es familia, que el icono es diferente, vean que el icono parece que fueran varias hojitas. Entonces abro esta Corbel, él me muestra que dentro de esa Corbel hay varias fuentes. Entonces tenemos Corbel clara, Corbel cursiva, cursiva ligera, cursiva en negrita. Entonces una es para fuentes simples y la otra es para familias de fuentes. Ya ahorita vamos a ver qué aplicación tiene eso en la herramienta de edición, tanto vectorial como de imagen. Entonces, bueno, en este caso ya sé que descargué una fuente simple TTF. ¿Qué hago con esa fuente? Yo ya la descargué, pero aún así yo no tengo esa fuente disponible. Si yo cojo esto y busco, se llama el lobo la fuente, y yo busco aquí dentro de mis fuentes el lobo, pues aquí no está el lobo. Por ningún lado está aquí el lobo. Vamos por la E. Entonces, clic aquí, dan E, no está el lobo por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo instalar la fuente. ¿Cómo se instala la fuente? En Mac no lo sé bien. Yo no uso Mac, entonces no me acuerdo. En algún momento lo he hecho, pero no me acuerdo bien cómo se instala la fuente en Mac. Pero en Windows es muy simple. En Windows, con que yo le dé clic derecho a la fuente, a él ya él me da la opción de instalar la fuente. Y si no les da esa opción porque tienen un Windows muy viejito o porque no lo encuentran o la razón que sea, pues yo simplemente puedo copiar la fuente, le doy clic derecho y le digo que voy a copiar ese archivo. Entonces le doy aquí copiar. Voy a mi carpeta de fuentes, que ya les dije dónde está, que está en Windows. Cerré la carpeta de fuentes, que está ahí en C, carpeta Windows, carpeta Fonts. Aquí en mi carpeta Fonts. Y la pego. Entonces, clic derecho, pegar. Al pegarla, él la instala. O sea, es la misma operación. ¿Sí? Pegar la fuente en esa carpeta o clic derecho instalar hace lo mismo. La instaló. ¿Qué ocurre al instalar la fuente? Que yo ya selecciono mi texto, me voy al espacio donde me deja seleccionar la fuente y ya debe aparecer el lobo. ¿Sí se llama así, no? El lobo. El lobo. El río Lobo. Mira, Perdón, profe, una pregunta. claro, dime. Cuando uno compra un computador, él ya viene con esos archivos de fondos, De fuentes. de fuentes, Sí, señora. y entonces o sea, dentro de lo que viene, puedo usarlo, obviamente. Sí, señora. Debo, o si es mi necesidad, o si es, depende del emprendimiento, lo que yo quiera dar a conocer, pues busco, pero si no, pues uso las que tenga y no me mato mi cabecita, pues buscando cosas así, ¿o no? Sí, sí, efectivamente ustedes cuando instalan, al momento de instalar el sistema operativo, Windows o cualquier otro sistema operativo, ellos ya traen fuentes, incluso Android. Sí, ustedes en su celular tienen un sistema operativo que se llama Android. No, que pues quienes tienen Android, ¿no? Porque quienes tengan un iPhone, pues tienen un sistema operativo distinto. Ahí hay un sistema operativo. Si yo compro un computador con Windows, Windows es el sistema operativo. Si compro un Mac, Mac tiene su propio sistema operativo, bueno, tienen diferentes nombres según la versión, ¿no? Entonces ahí viene con su sistema operativo. Cada dispositivo que me permite a mí hacer tareas, finalmente tiene un sistema operativo. Los televisores inteligentes tienen un sistema operativo, ¿sí? Un televisor inteligente de estos en los que puedo ver Netflix y Disney y toda esa cosa, ellos también tienen su sistema operativo, que en algunos casos es Android también, en otros casos, por ejemplo, los LG tienen un sistema operativo que se llama WebOS, en fin. Todo sistema operativo finalmente tiene que tener instaladas algunas fuentes porque todos estos dispositivos me permiten ver texto y para que el dispositivo, el aparato pueda mostrarme ese texto, tiene que interpretarlo con una fuente. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo en el televisor y mi televisor inteligente, estoy buscando Netflix y no sé qué, él me muestra unas palabras
obviamente. Esas palabras tienen una fuente asignada. Por consiguiente, ese sistema operativo tiene que entender e interpretar esa fuente. Por consiguiente, la primera respuesta es sí. Cualquier dispositivo que tengas, computador, celular, televisor, el que sea, tiene un sistema operativo que ya trae unas fuentes instaladas y yo puedo utilizar esas fuentes. ¿Cuál es el problema? Que normalmente esas fuentes son poquitas, ¿sí? Cuando compramos Windows viene como con 20 o 30 fuentes. Bueno, Windows, la última versión, Windows 11, ya tiene una lista un poco más extensa de algunas decenas de fuentes, pero no son tantas y normalmente son fuentes muy estándar, ¿no? Como Arial, Tahoma, Helvetica, Sanscript, la Comic Sans, ¿sí? Fuentes que todo el tiempo vemos en todo lado. Cuando yo quiero representar algo especial por medio de esa fuente, que es importante, porque digamos que el objetivo de todas estas sesiones, desde el momento en que yo empecé a hablarles de imagen corporativa y hablarles del logo y de todo eso, pues la idea es que cada uno de los elementos de esa pieza visual represente algo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, creando el logo de mi empresa y el logo de mi empresa es un solecito con un hola en el centro, pues ese hola lo ideal es que no tenga una fuente X, o sea, que yo no diga, pues es que mi logo es un círculo, un solecito con un hola adentro. No, ese hola no solamente debe decir hola, sino que la fuente debe expresar algo, debe dar un sentido. Entonces, si yo estoy montando una taquería, pues yo digo, no, para la gente normalmente, culturalmente, pues ese hola debería tener una fuente que haga referencia a esa cultura de donde proviene el taco, ¿no? La cultura mexicana. Entonces yo digo, voy a buscar una fuente mexicana. Es lo habitual. No quiero decir que yo no pueda poner hola taquería en una fuente estándar. Entonces yo puedo decir aquí hola, poner aquí abajo un taquería. Entonces voy a escribir aquí taquería en mayúsculas. Taquería. Miren que si ven lo que ocurrió con la I mayúscula, que como no tiene esa letra, me la cambió a una fuente distinta. Entonces, bueno, no, voy a quitarle la tilde porque yo quiero que tenga el mismo texto, taquería. Listo. Luego le pongo la tilde de alguna otra forma, creo un cuadradito o alguna cosa. Entonces, hola taquería, y taquería lo voy a poner en un color rojo, por ejemplo, para que se vea diferente. Listo. Y este es mi logo. Hola taquería, ese es mi loguito. Ok, hola taquería. Un poquito más grande el taquería. Ok, listo, ese es mi logo. Entonces, perfectamente podría decir, no, hola taquería va a hacer uso de la fuente Arial. Entonces yo digo aquí, voy a buscar Arial, que esa fuente está instalada en todos los equipos y listo, este es mi logo. Pero ¿será que este hola taquería, cuando la gente lo vea, va a significarle lo mismo que el hola taquería que teníamos antes con la fuente El Lobo, el Río Lobo? ¿Sí? Si ustedes ven los dos, ¿a cuál entran? Sí, esa es mi pregunta. Al de la derecha, profe, pero mire, profe, otra cosa, yo no puedo hacer todo ese diseño en PowerPoint. Sí, claro que se puede. No es la Y herramienta lo ideal. hago en línea, y ahí con Google manejo todo lo que yo quiera colocarle, anexarle a la A la imagen. Sí. a la introducción, a la hoja. Sí. Sí, y Yo también tengo un poco de herramientas y de diseños y de todo eso ¿cómo se llamaría eso? Arriba en el computador, arriba. Ahí dice diseño, edición, dice, sí. Ok. ¿En qué Pues herramienta es la yo he que hecho usas luego? cositas así, pero y pongo colores y todo eso, pero su merced nos dio una clase supremamente extensiva de color. Sí. Pues la Pero intención de sí la se puede, sesión. sí se Sí, puede, sí se sí puede. se puede. Sí se puede. Ustedes, a ver, bien dicen que no es la mula, sino el arriero, ¿sí o no? Entonces, el tema no es la herramienta, no es qué herramienta uso. Conozco gente que con PowerPoint hace maravillas. Y así como hay gente que tiene Photoshop, Illustrator y cuanta herramienta quiera y hace cosas terribles. O sea, no es el tema de qué herramienta uso. Desde que la herramienta me dé la posibilidad de hacer lo que estoy pretendiendo hacer, así me toque dar 1000 vueltas para hacer lo que con otra herramienta hago en una, pues bueno, encuentro la manera. El problema entonces Pero no es qué herramienta, dime.
Buenas noches, con Buenas Mireya. noches. Hola. Pues yo les podría también recomendar o sea, no sé mucho y lo que tú estás indicando es excelente, pero a mí me ha servido mucho Canva Sí. porque las fuentes, sí hay unas fuentes que toca pagar y hay otras fuentes que no, pero la mayoría se pueden utilizar. Para mi emprendimiento, lo que yo realizo, me sirve mucho, se puede hacer, ya está listo, solamente es que tú cambies la forma, el mensaje, el color, hay Sí. imágenes que se pueden pegar, se pueden subir, las fotos se pueden subir y se pueden colocar muchas cosas. Para Te mí me adelantaste en fue la algo charla. muy fácil de Sí. utilizarlo. He Sí. aprendido a utilizar las herramientas, se pueden hacer videos, he hecho infografías, revistas. Entonces yo les recomendaría, hay una que se me escapa el nombre, que esa sí es totalmente gratis y hace lo mismo que Canva y es muy fácil de utilizar. Yo se la Ujú. recomiendo, de pronto alguien las está necesitando porque me ha ayudado muchísimo para mi trabajo. Sí, efectivamente. Digo que te me adelantaste en la charla porque yo sí voy a hablar ahorita de esas herramientas. O sea, y para allá iba. En esta sesión específicamente, lo que yo pretendo es dos cosas. Uno, que ustedes entiendan pues cómo es más o menos el flujo de trabajo con una u otra, si estoy trabajando en imágenes o en vectores, y por otro lado, les voy a mostrar varias herramientas. En este momento les estoy mostrando dos que son pagas, que son profesionales, que me permiten hacer lo que se me ocurra. O sea, aquí el límite efectivamente es la creatividad, lo que yo quiera hacer, pero hay muchas otras que les voy a mostrar en un momento con las que puedo hacer cosas similares, que tengan más o menos opciones o que me permitan hacer más o menos cosas, pero que igual me van a permitir o editar imágenes o crear vectores. Entonces ya ahorita les voy a hablar justamente de Canva y sí se las voy a mostrar. Muchas gracias por el aporte porque sí es importante que conozcan esas herramientas. Entonces, bueno, Es vuelvo con... excelente. Vale, muchas gracias. Vuelvo con la fuente para cerrar el tema. Entonces, el asunto es, con respecto a las fuentes, y tú lo mencionaste, lo acabas de mencionar, resulta que estas fuentes, yo puedo escoger la fuente que quiera, y estaba mostrándole aquí, pues, cómo la selecciono. La puedo seleccionar así por temática. Entonces, yo aquí puedo decir, no, que quiero más bien fuentes old school. Entonces, me muestra fuentes con textos así, con formas distintas, o quiero fuentes retro, y entonces me muestra fuentes con otro tipo de formas distintas, o si conozco el nombre de la fuente, pues puedo buscar por el nombre de la fuente. Yo quiero una fuente, no sé, vi una fuente que se llamaba lápiz, entonces voy a buscar, bueno, obviamente es más fácil encontrar por inglés, entonces yo voy a buscar una fuente que llame pencil, de pronto hay algunas, debe haber alguna que llame pencil, entonces busco por fuente, le doy buscar, y él me dice que sí, que encontró, miren, encontró pencil, otro pencil, todo esto son pencil. Entonces, fuentes que parece que están hechas con lápices, sobre lápices, o que parece que está escrito con lápiz, bueno. Entonces hay de todo, ¿no? Mira, esta me parece bonita, pencil, no sé qué. Pencil sombreado. Que quiero sé el nombre exactamente de la fuente, entonces lo voy a buscar, pues entonces voy aquí por el orden alfabético, aparecen las fuentes, y voy, por ejemplo, a las S, y me dice que por la S tenemos 303 páginas y en cada página hay 25 fuentes. O sea, ¿cuánto nos da eso? 303 por 25, 700, 7500 y piquito, 7575 fuentes. 7575 fuentes por la S. S Han, S Gray, S no sé qué, ta. O sea que aquí en Dafont encontramos miles de fuentes, pero no todas esas fuentes las puedo usar, no libremente. ¿Por qué? Porque cuando descargamos esas fuentes, por ejemplo, me gusta esta, Greyhood. Ok, voy a seleccionar esa fuente, Greyhood. Cuando entramos a esa fuente, él me deja descargarla y yo la puedo usar así como acabo de hacer con el Río Lobo. Pero, esto tiene una licencia. Todas estas fuentes tienen una licencia. Algunas, cuando entramos a descargar, algunas me muestran la licencia aquí mismo o dentro del zip que descargamos viene un texto. Entonces voy a descargar aquí este zip. Ok, abramos el zip, veamos qué contiene, clic derecho, extraer en SS Gray. No tiene texto. Ok, no tiene texto, entonces vamos a verificar la fuente. Entonces él me dice aquí, la fuente, para acceder a la fuente ingrese a este enlace. Entonces voy a ingresar a ver qué me dice. Ya no existe el sitio web. Problema aquí. Bueno, pues ya no hay sitio web, no hay ningún texto, pues yo me sentiría libre de usarla en mi logo.
Sí, porque no hay ningún texto restrictivo que me diga lo contrario, pero va a haber muchas fuentes en las que ustedes van a encontrar, voy a buscar algún otro ejemplo, no sé, entremos a esta, a ver, una que aparezca, aquí está, por ejemplo. Entonces me dice que esta fuente, por ejemplo, es gratis para uso personal solamente. Sí, lo dice explícitamente, gratis para uso personal solamente. ¿Qué quiere decir eso? Yo la puedo descargar y la puedo usar. Y la puedo usar si yo, por ejemplo, la voy a usar en una tarjeta de invitación a una fiesta, si voy a hacer un pendón para un evento X, para mi familia la puedo usar, porque voy a hacer mi hoja de vida y me gustaría poner mi nombre con esa fuente en mi hoja de vida, pues la puedo usar, pero no la puedo usar con ningún fin comercial, es decir, no la puedo usar en mi logo, no libremente. ¿Por qué? Porque él me dice, seguramente, si aclara esto, me dará la opción de dónde la puedo comprar. Entonces me dice aquí, por ejemplo, que tienen un sitio que es woodcutter.es, no sé si esté o no esté abierto, existente. Sí, parece que existe. Entonces, Graphic Design, Illustration, Fonts. Entonces vamos aquí a Fonts. Ah, pero me llevo otra vez a DaFont. Bueno, todas las fuentes que ellos venden. Hay diferentes enredos porque esos diseñadores que hacen fuentes hay un poco. Pero el tema es, si la fuente no es libre para uso comercial, normalmente yo la tengo que pagar, yo tengo que comprarla. Entonces voy al sitio web de quien la hizo, o aquí aparece en algún lado la forma, o aquí me dice que puedo contactar a la persona por medio de este correo, entonces le escribo un correo. Me dice que él no acepta donaciones, o sea, me está dando a entender que la fuente no tiene un precio establecido, no me vale $50, que si yo quiero le puedo donar $10 y de pronto él ya me dé permiso por correo, me envía un correo dándome permiso de utilizar la fuente y ahí ya la puedo utilizar en mi logo sin problema. La invitación es, primero, exploremos fuentes, digamos, cuando hagamos algún tipo de pieza gráfica, especialmente alrededor de nuestra empresa, pues yo sí los invito a gastar algo de tiempo en pensar qué fuente me gusta, qué estilo, ver algunos ejemplos, buscar fuentes que nos resulten llamativas y que puedan representar algo dentro de la imagen. Y después de encontrar esas fuentes, pues si la fuente no es de uso libre, totalmente libre, que lo dicen algunas, por ejemplo, esa fuente de antes, la SS que estaba descargando, si no dice nada, no tiene archivo de licencia, en el sitio no dice nada, el sitio web ya ni existe, pues yo diría, la uso, pues la puedo usar como libremente, no creo que tenga problema, pero si especifica claramente lo contrario, es mejor no, porque uno diría, bueno, pero ¿qué? Esto puede que lo haya hecho una persona por allá en la India, un diseñador en la India hizo esa fuente y pues si yo la uso en mi logo, ¿cuándo ese señor va a ver que yo le usé su fuente sin pagársela? Pues hay un tema y es que su proyecto normalmente debería en algún punto tener un sitio web y en ese sitio web va a aparecer su imagen, va a aparecer su logo con esa fuente, etcétera, etcétera. Y en el momento que ustedes tienen un sitio web, ustedes ya son visibles para todo el mundo. ¿Quién quita que por alguna X o Y razón, ese señor finalmente algún día, por X motivo, entre a su sitio web y ve su logo y dice, oiga, ese logo está usando una fuente parecida a la mía? Y empieza a mirar, obviamente hay muchas maneras de verificar si la fuente es o no es tal o cual, a pesar de que haya miles de fuentes que se parezcan, pero hay formas de verificarlo. Y él se da cuenta que sí, que su logo utiliza la fuente sabandija asquerosa. Entonces, su logo utiliza la fuente sabandija asquerosa. Y él mira quién es el propietario de este sitio web. Y eso aparece. Entonces, okay, el propietario de este sitio web es fulanito de tal en Colombia. Veamos si en Colombia me han comprado mi fuente. No, nadie me ha comprado mi fuente en Colombia. Fulanito de tal me ha comprado mi fuente. No, nadie me ha comprado mi fuente. Pues ahí se pueden ganar una demanda. Y esas demandas suelen prosperar. Entonces ahí nos metemos en un problema. Entonces, recomendación, no usen fuentes a la ligera. Verifiquen si la fuente tiene o no licencia específicamente para uso comercial. Si la tiene, cómprenla. Si esa es la fuente, es la que me sirve, cómprenla. Las fuentes no suelen ser caras. Una fuente vale 10, 20, 30, $50 en una fuente cara. Y hay mucho más baratas. Y si no, pues busquen otra fuente con la que seguro no se vayan a meter en problemas. Entonces, bueno, ya con eso abordamos el tema de las fuentes. Ahora sí voy a pasar a otras herramientas.
Estas son las dos que yo uso porque tengo la licencia, porque al ser instructor del SENA yo tengo acceso a las licencias de Adobe, etcétera. Entonces, pues puedo utilizarlas legalmente. Pero y si no, entonces tenemos alternativas. Alternativa 1. Programas que yo pueda descargar e instalar en mi computador legalmente y no tenga que pagar por ellos. Para alguna pregunta, por ahí alguien escribió, ya les dije, procuren hablarme. Profe, quiero hacerle una pregunta antes de que Señora, avance. dime. Profe, ¿qué puede llegar a pasar? Ejemplo, pues yo he escuchado a mis compañeros y yo estoy tratando de entender que los programas que Marcelo nos está enseñando buscan facilitarnos la vida. Quizás nosotros nos acostumbramos a cierto tipo de programas, como le decían mis compañeros, que PowerPoint, que Canva y demás, pero yo veo que estos programas tienen una facilidad y es que en el momento en que yo empiezo a editarlos, pues va a ser más sencillo de usar, ¿sí? Eso es lo que logro entender. Una. Dos, ¿qué puede llegar a pasar cuando yo utilice una fuente o una imagen? Ejemplo, y llega el propietario, la propietaria? ¿Qué es lo que realmente puede llegar a pasar conmigo como persona que utilice esa imagen o esa letra, esa fuente? Ok. Si utilizas una fuente por la que no pagaste y esa fuente tiene licencia explícita, lo primero que seguramente van a obligarte es a que la quites. Te va a pasar es que nos hagan quitar esa fuente, que me envíen un comunicado en el que me dicen, usted no está autorizado a hacer uso de esta fuente. Normalmente esos son tribunales, digamos, tribunales externos, no es justicia nacional, pues es difícil que eso llegue a instancias nacionales. Hay tribunales internacionales que protegen derechos de autor. Entonces me llegará un comunicado en el que mira, usted está haciendo uso ilegal de tal fuente, no sé qué, cámbiela y ya, es lo primero. Pero si no lo hace, pues se puede acoger a multas. Entonces, pues eso dependerá del abogado que tenga el diseñador que hizo la fuente que yo usé, ¿no? Si tiene un buen abogado, pues me pueden terminar multando y teniendo que pagar un dinero. ¿Y si es una foto, profe? Más o menos pasa lo mismo, aunque con las imágenes, ya les voy a mostrar algunas plataformas, con las imágenes el tema es tal vez un poquito menos restrictivo en algunos casos. Es que hay fotógrafos de fotógrafos, hay como hay diseñadores de diseñadores. Hay empresas que se dedican a hacer fuentes, empresas grandes, donde yo llegue a dar con una fuente de una empresa de esas y la use sin permiso, me puedo tener una multa muy complicada, porque di con una empresa grande, que las hay. Lo mismo ocurre con los fotógrafos. Hay fotógrafos que, pues por su reconocimiento, por su nombre, por su capacidad y poder adquisitivo, pues tienen equipos detrás de ellos y pues me puedo arriesgar también a una multa grande. Así como pues hay fotógrafos profesionales, pero pues que no tienen ese músculo económico ni productivo. Y pues ellos básicamente me van a pedir que por favor quite esa imagen o que les dé, al menos les dé algún tipo de reconocimiento, es decir, que indique que esa foto la tomó fulanito de tal. Pero pues uno no sabe, ¿no? Entonces yo prefiero no arriesgarme. Entonces la idea es aquí mostrarles varias opciones justamente para ese tipo de tareas. Entonces allá voy a llegar, les voy a mostrar plataformas para, así como les acabo de mostrar esta para encontrar fuentes, ahorita les voy a mostrar algunas plataformas para encontrar imágenes en las que ustedes puedan saber si las puedo usar o no las puedo usar. Bueno, iba entonces con el tema de otras herramientas que me permitan hacer lo mismo que Illustrator y Photoshop, pero por las que yo no tenga que pagar. Para edición vectorial hay una herramienta maravillosa que se llama Inkscape. Inkscape es una herramienta de desarrollo libre. Inkscape es un programa de edición vectorial. Es exactamente igual a Illustrator, exactamente igual en lo que me permite hacer. No tiene exactamente las mismas herramientas, no tiene exactamente las mismas posibilidades, pero me permite hacer lo mismo, archivos de tipo vectorial y tiene una amplia gama de posibilidades. O sea, puedo editar formas, puedo editar textos, puedo asignar colores, puedo crear mil y una cosas. Entonces, ustedes pueden buscar Inkscape y encontrar ejemplos de ilustraciones maravillosas hechas con esa herramienta. ¿Qué pasa con Inkscape? Inkscape ustedes lo pueden descargar. Tiene además por aquí en Download, Current Version. Tiene versión para Windows, Mac, Linux y los archivos fuente.
Quiere decir que si tienen un Mac o tienen un computador con Windows o tienen un computador con Linux, pueden usar Inkscape. Y esto de que me deje descargar los archivos fuente o los archivos base, quiere decir que Inkscape está dentro de algo que llamamos software de libre desarrollo. Ese software libre funciona de maneras muy especiales. ¿Por qué? Porque pretende que usted no tenga que pagar para hacer uso de esa herramienta y por el contrario, usted puede participar en el desarrollo de esa misma herramienta. Si yo soy programador, digamos que yo sé de desarrollo gráfico y además sé de programación. Sé específicamente de C# y PHP, que son los lenguajes que utiliza Inkscape. Yo sé programar en esos lenguajes y sé de diseño gráfico. Entonces yo descargué Inkscape, empecé a probarlo y resulta que encontré, por ejemplo, yo sé que en Illustrator tengo una herramienta que me permite crear una sombra de tal o cual manera y que me gusta y resulta que no la encontré en Inkscape. Pero como sé programar, pues la programo. Entonces yo me siento, programo esa herramienta, no sé qué, y se la envío a ellos. Les digo, miren, acabo de desarrollar una herramienta que me permite hacer esto con su programa. Y se las envío. Ellos la evalúan, la prueban, la testean, ven que funciona y lo que yo les envié junto con otras herramientas que otros usuarios alrededor del mundo les han enviado, pues finalmente las compilan y lanzan una nueva versión. Entonces lanzarán la versión 1.2.2, por ejemplo. Y además, esta gente funciona a partir de donaciones. Digamos que ellos trabajan a partir de lo que la gente les quiera donar. Entonces, no es usualmente su fuente principal de ingresos, a pesar de que las donaciones seguramente les dan los ingresos suficientes para que al menos una o dos personas estén dedicadas constantemente al desarrollo del programa, pero sí tiene una desventaja grande el software libre y es que como no cobra directamente a usted para usarlo, sino que si usted quiere me da dinero o a veces ni siquiera tienen donaciones, sino que lo hace gente por gusto, realmente por pura goma, se sientan a hacer herramientas para todo el mundo. El problema es que cuando yo trabajo así, pues yo no le puedo dedicar 24 horas al día al desarrollo de esta cosa, ¿cierto? Entonces, el desarrollo es muy restringido. Inkscape nació hace como 30 años. Por aquí está. La primera versión, bueno, ya no está en la primera por acá. La primera versión es como del 93, una cosa así, del 93, 94. Y eso estuvo en la versión 01 como 8 años. Ya desde el 2004, miren, en el 2004 lanzaron 1, 2, 3, 4 versiones y llegó de la 037 a la 040. Y en general, hasta el 2020 lanzaron una primera versión 1. O sea, salieron de la 0. O sea, las versiones 0 de un programa usualmente es porque el programa funciona, pero tiene errores. Cuando por fin se avientan a lanzar una versión 1.0 es porque consideran que esa versión ya es estable, ya tiene las herramientas que debe, ya no se va a andar cayendo, funciona bien, etcétera, etcétera. Desde el 94 hasta el 2020 pudieron lanzar una primera versión. Y del 2020 al 2022 han hecho 1, 2 y 3 versiones. 1.2, 1.1, 1.2 y 1.2.1. O sea, en 3 años han hecho 3 versiones. Entonces no es un software que se desarrolle muy rápido, ¿sí? Avanza, pero avanza a paso muy lento. Esa es una desventaja, porque entonces uno empieza a quedarse, si yo utilizo esta herramienta profesionalmente, pues yo empiezo a quedarme un poco atrás y me va a costar más trabajo hacer cosas que con herramientas que son mucho más actuales, en las que se trabaja mucho más, pues seguramente yo puedo hacer las cosas más rápido. Pero para ustedes que no trabajan en desarrollo gráfico, que no son diseñadores gráficos, que no es su trabajo principal, sino que necesitan una herramienta en la que puedan dibujar algo, pues Inkscape es maravilloso, es perfecto. Lo descargan, lo instalan y listo, hecho. Estas son herramientas de desarrollo libre. Y también para Photoshop hay otra versión, hay una alternativa. Hay varias, pero yo les estoy mostrando como las que pueden ser más funcionales, las que pueden funcionar mejor. Para Photoshop hay una alternativa que se llama GIMP. GIMP es un editor de imágenes. GIMP también es de desarrollo libre. También funcionan a partir de donaciones, ¿sí? Entonces yo puedo descargar el programa sin ningún problema. Miren, aquí está versión GIMP, descargarlo por torrent, descargarlo de forma directa o descargarlo en la tienda de Microsoft. Está para Windows, para Mac y para Linux también,
Entonces también tiene las tres para los tres sistemas operativos. Y GIMP es un editor de imagen, de nuevo, igual que Photoshop. Ah, bueno, y tiene además idiomas, ¿no? Entonces lo tenemos en inglés, español, alemán, en fin. No tengo que pagar. Y voy a poder hacer lo mismo, bueno, con sus correspondientes entrecomillados, ¿no? No exactamente lo mismo, pero muy parecido a lo que puedo hacer con Photoshop o Illustrator sin tener que pagarlos. Entonces ahí tengo dos herramientas libres, gratis, que pueden descargar, instalar, no pesan mucho. Esa es una ventaja también, así como es desventaja el que no avancen tan rápido, también es una ventaja. ¿Por qué? Porque son herramientas que no requieren tanto computador como sí, por ejemplo, las herramientas de Adobe. Esta gente piensa en meterle cosas y olvídese usted de preocuparse por el hardware que usted tenga. Si esta versión 2022 a usted en su computador de hace 5 años no le corre, lo siento, busque una versión más viejita. Aquí no hay nada que hacer. Estas herramientas no, estas herramientas son más livianas. Entonces, si yo tengo un computador medio viejito, cuyas capacidades no son tan elevadas, pues estas herramientas son ideales porque van a correr bien, ¿sí? En cambio, estas de Adobe puede tener problemas. Pero resulta que no, ¿sabe? Que es que a mí yo no sé eso de descargar programas, instalarlos, eso a mí me cuesta trabajo, me queda grande, yo con eso no puedo. Necesito una cosa que sea más fácil, que yo no tenga que descargar, instalar y no sé qué. También hay alternativas. Alternativa a Illustrator para software que yo no tenga que descargar e instalar. Se me olvidó el nombre. Esto se llama, ¿cómo se llama? Y eso no lo tengo, no lo noté por ahí. Me tocará aquí buscar editor vectorial en línea, online, sí, busquemos online. Editor vectorial online. Eso tiene Jamba, ya me acordé, eso es Jamba. Voy a buscar Jamba. Jambas. Este es. Jambas es un editor vectorial. Y Jambas tiene una gran ventaja. Miren, tiene herramientas parecidas a las que les estaba mostrando en Illustrator, ¿no? Textos, formas, puedo asignar colores, editores de formas, etc. Gran ventaja de Jambas, bueno, uno, también es gratis, perfectamente. Dos, no tengo que instalar nada. Yo lo abro y él corre sobre el navegador. Entonces yo estoy aquí, por ejemplo, navegando con Firefox, ¿sí? Y en Firefox corre perfectamente. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí en Jamba? Puedo crear formitas, asignarle color a esas formas. Entonces yo le puedo decir aquí, quiero que usted tenga un relleno de color rojo y quiero que tenga un contorno de color azul, un contorno que quiero que sea más gruesito. Ay, déjeme cerrarlo. Contorno. Entonces, ¿dónde está el grosor del contorno? Por aquí estaba el grosor del contorno, no me acuerdo. Ah, bueno, por acá está. Entonces, el grosor del contorno, más gruesito, más delgadito. Que quiero editar una forma, entonces yo puedo ir aquí a la herramienta de edición de forma, que creo que es esta. Entonces, selecciono aquí los puntitos y puedo editar la forma. Si es una forma libre, entonces si yo he dibujado una geometría libre de alguna manera, digamos esta geometría, puedo cambiar la ubicación de esos puntitos. Entonces le digo que usted quiero que vaya por aquí, y quiero que usted vaya por acá, y quiero que usted vaya por aquí, y usted por acá, etcétera, etcétera. Entonces es un editor vectorial que obviamente no llega a las capacidades de Illustrator o de Inkscape, pero ventaja grande, yo no tengo que descargar e instalar nada. Lo hago aquí, en el mismo navegador en el que estoy navegando en Internet. Entonces, tiene esa gran ventaja. Una pequeña desventaja que sí tiene es el formato en el que puedo guardar. Porque resulta que cuando yo estoy trabajando con estos programas pagos y en fin, yo puedo exportar esto a un poconón de formatos. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle a esto, quiero exportar esto como, y él me da un poconón de opciones. Yo puedo exportar esto para AutoCAD, como imagen, como otro tipo de archivo vectorial, etcétera, etcétera, etcétera. Si descargan, instalan Inkscape, va a ocurrir lo mismo. También les va a dar la opción de guardar como PDF, guardar como SVG, guardar como CDR de CorelDRAW, guardar como archivo Illustrator, da un poconón de opciones. Jambas solo tiene una opción y es que puedo guardar este archivo
solamente, bueno, aquí toca registrarse, ¿sí? Ahí toca registrar, pero no cuesta nada el registro, no se preocupen, se registran y ya. Ahí dan un correo, un nombre de usuario, una contraseña y listo. Pero cuando ya estén registrados, él lo deja salvar como do you want use the current sí. Él lo deja salvar con una extensión llamada SVG, ¿sí? Las extensiones SVG, voy a ponerlo aquí en texto grande para que sea claro para todos que estoy escribiendo. Las extensiones SVG son extensiones de archivos de tipo vectorial universales. Todas las extensiones normalmente tienen un significado, son siglas. Entonces, la extensión SVG significa Scalable Vector Graphics, es decir, gráfico vectorial escalable. Los SVG son formatos vectorial que todo programa de edición vectorial abre. Todos, no hay un solo programa de edición vectorial que no abra los SVG. A eso le llamamos formatos universales. Si yo le doy aquí abrir, por ejemplo, Illustrator, me deja abrir archivos de tipo SVG. Aquí está, SVG. Si yo abro Inkscape, me deja abrir archivos de tipo SVG. Incluso Photoshop me deja abrir archivos de tipo SVG. Los reinterpreta y los convierte en imágenes, ¿sí? Pero me deja abrir archivos de tipo SVG y guardar como SVG. Bueno, Photoshop no deja guardar como SVG, Illustrator sí, porque es vectorial y SVG es un formato vectorial. Pero entonces, pues, si yo puedo salvar en un formato universal, pues tampoco tengo lío, porque finalmente lo guardo y si ya después necesito editarlo con otra herramienta, sé que lo va a abrir. Archivos universales, según el software o según el tipo de archivo, pues hay varios. Por ejemplo, en imágenes, el archivo universal es el JPG, ¿sí? Ese es el formato universal en imágenes. Es el formato en el que sus celulares guardan las fotos que ustedes toman. Cuando ustedes toman una foto, queda guardada en su celular como JPG. Cuando yo abro cualquier editor de imágenes, me guarda como JPG o me permite guardar como JPG y me permite abrir JPG. Ahorita vamos a hablar de otros formatos. Bueno, no sé si ahorita porque ya se nos está cortando el tiempo, sino pues la próxima semana les hablo un poco de algunos formatos de imagen, algunos formatos vectoriales y lo conecto con el tema con el que vamos a empezar la otra semana, que es 3D. Sí, vamos a empezar a hablar de 3D y ahí conecto un poco el tema con todo este tema de vectores e imágenes. Para edición de imágenes también hay varios. Ahorita no me acuerdo ninguno porque no uso ningún editor de imágenes. Voy a escribir en inglés. Online Image Editor. Online Image Editor. Entonces aquí me dice, bueno, entonces uno que llama Online Image Editor. Editor de fotos en línea gratuito. Vean, abrámoslo. Este Pixel, Photor y abramos este. I Love Image. Entonces me dice, bueno, este es un absolutamente gratis, cargar imagen. Probémoslo, nunca lo he probado, vamos a cargar una imagen. Entonces busquemos aquí, ¿dónde tengo yo imágenes? Por aquí, por acá. Y voy a cargar esta imagen. Abrir. Repito, nunca lo he usado, entonces no tengo ni idea cómo funcione. Está subiendo. Me dice, convertir durante la carga en PNG, o en GIF, o en JPG, o en BMP. Bueno, después les hablo de eso. Parece que ya cargó, está abriéndola. Ok, la está abriendo. Mientras tanto, miremos esto. Este es otro editor. Trials of these new elements. Ok, bueno. Abrir imagen, inicio. Abramos una imagen y abramos la misma imagen. Entonces vamos aquí, por acá, fotos y esta imagen. A abrir. Ultra definición, Full HD. Trabajamos en Full HD para no exigir demasiado al computador. Aplicar, bueno, ahí abrió la imagen. Ahora, ¿qué le puedo hacer? Bueno, le puedo poner un texto, este texto, ¿tan? Clic, cargando, ok, aquí está el texto. Seguramente esto lo puedo rotar, ¿no? Tendré que poderlo rotar, tendrá que tener la opción. Cortar, por algún lado deberá decir rotar, deberá permitirme hacerlo. No los conozco, entonces pues no sé cómo se hará, pero seguramente lo puede hacer. Y bueno, aquí está el texto, seguramente este texto lo puedo editar, si le doy doble clic, sí, entonces yo puedo decir aquí vino, en mayúsculas voy a poner ese vino, no mentira, voy a poner aquí un nombre, dice, no sé, toro, y esto seguramente lo puedo abrir un poquito, ok, y este perfect, entonces vamos a poner vino tinto,
y abrámoslo un poquito. Ok, vino tinto, toro, perfect. Y bueno, entonces sí, puedo editar cositas. Ok, digamos que no me da las posibilidades que me da Photoshop, pero puedo hacer cosas en la imagen. Sí, puedo hacer algunas cosas. Seguramente aquí podré editar algo de colores, ajustar. Bueno, solo puedo ajustar capas de imagen. Selecciono otra capa. Ah, ok, esta capa. ¿Dónde está esta capa? Ah, bueno, aquí puedo ajustar colores, luz, por ejemplo, hacerlo más brillante, hacerlo más oscuro. Ok, puedo ajustar su exposición, menos exposición, más oscuro con más exposición, un poquito más de contraste, ¿no? Menos contraste, sí, más contraste, llevarlo a blanco y negro, ¿no? Disminuir negros, aumentar negros, ok, sombras, reflejos. Bueno, sí, hay cositas que se pueden hacer aquí medio interesantes. Ahora, sea cual sea que utilicen, digamos que aquí debemos tener cuidado. Abramos Canva, porque había dicho que les iba a mostrar Canva, porque lo mencionaron. Entonces, Canva, no mentira, lo voy a dejar un momentico para el final, porque es que yo tengo que hablar seriamente de esa herramienta Canva. Deben tener cuidado con lo siguiente, y es que hay muchas de estas herramientas, especialmente estas herramientas en línea, no, especialmente no, estas herramientas en línea, hay muchas que son trampa. Trampa, ¿por qué? Porque resulta que ustedes abren la herramienta y maravillosamente les deja hacer 1000 cosas. Esto nunca abrió la imagen, entonces bueno, creo que nunca la abrió. Cerremos esto. Me deja hacer 1000 cosas con la imagen, ¿no? Entonces yo puedo editarla, puedo hacer esto, lo otro, ta, ta, ta. Maravilloso. Cuando digo, esto es lo que quiero y le digo, guárdelo, ¿sí? Aplique los cambios, guárdelo, envíemelo, sálvelo o lo que sea. Entonces él dice, ah, claro que sí, le cuesta $10, ¿sí? Y si yo no sé eso y me gasté 2 horas editando la imagen antes de decir, ya está lista, la voy a guardar, pues imagínense el dolor de, o pierdo las 2 horas o pago los $10, ¿cierto? Y así hay muchas, así hay muchísimas herramientas que a ustedes les dejan hacer maravillas, pero al momento de querer descargar esa maravilla, entonces le dice, ah, ok, pague, ¿sí? Hay otras que no, hay otras que, no, regístrese y al registrarse usted me tiene que dar permiso a enviar de publicidad y con eso me está pagando el uso que le dio a mi herramienta y le dejo descargar la imagen. Otras lo dejan hacer, pero al momento de guardar, comprimen mucho la imagen o la hacen muy chiquita o solo me deja guardar en JPG o solo me deja guardar en un tamaño reducido. Entonces hay que fijarse muy bien. Digamos que es mejor explorar previamente y buscar especialmente información acerca de esa herramienta antes de utilizarla. Un editor en línea, bueno, me toca buscarlo y se los digo porque ahora no me acuerdo cuál es, pero sí hay un editor en línea que me permite editar imágenes, igual que Canva me permite hacer vectores. Hay unos editores que funcionan bien, que tienen hartas herramientas y que no realmente no cobran por ningún lado. ¿Qué pasa con Canva? Canva es una plataforma ampliamente conocida hoy en día, muy, muy conocida entre diseñadores y no diseñadores. ¿Por qué? Porque Canva hace de todo. Canva los deja a ustedes hacer vectores, hacer dibujo vectorial. Canva los deja editar imágenes. Canva les permite crear a partir de plantillas cualquier tipo de pieza gráfica. Les permite hacer logos, les permite hacer tarjetas, les permite hasta video. O sea, Canva deja hacer de todo. Problemas de Canva. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Revisan, por favor. Pero no se preocupe, porque usted ya me ha demostrado que quiere algo serio. Ya, perdón. ¿Qué pasa con Canva? Y esto es común cuando voy yo a la universidad y trabajo con los diseñadores gráficos, todos están de acuerdo en que no hay profesor que no diga que odia Canva. Y es que hay varios motivos aquí. Primero, si bien es una herramienta que me deja hacer de todo, obviamente está restringida en varias cositas. ¿Sí? Obviamente está restringida en varias cosas. Voy a decirle acá, por ejemplo, es que yo no uso Canva, entonces no. Voy a decirle aquí que voy a hacer, voy a usar una plantilla, a ver qué me aparece. Bueno, claro que es que no tengo usuario, entonces bueno. Esto, un póster. Ok, entonces voy a escoger esta. Para un happy birthday, para un cumpleaños. Ok. Personalizar esta plantilla. Ok, esto entonces es un editor, me deja editar textos. Sí, es como un editor vectorial, ¿no? Si selecciono el fondo, entonces me deja ajustarle. Lo mismo, miren, brillo,
color, contraste, saturación, entonces lo quiero un poco más saturado, pero con un poquito menos de contraste y un poquito menos brillante. Y bueno, puedo agregar textos, puedo agregar elementos, entonces elementos que love, entonces agreguemos este love. ¿Dónde puedo poner ese love? Por acá, pero más chiquito. Entonces voy a poner ese love por aquí. Ok. Y nada, y esto finalmente yo lo puedo guardar, no sé cómo, pero por ahí habrá una manera de decirle que lo guarde. Aquí dice imprimir póster y aquí está descargar. Veamos qué me dice si le digo que lo quiero descargar. Lo puedo descargar como video. Ah, claro, porque pues como tiene esto animado, entonces me dice descárguelo como video, pero seguramente lo puedo descargar PDF para impresión, PNG. Voy a decirle que lo descargue como PDF para impresión. Ok, no, sin esto, aplanar el PDF. Sí, aplanemos el PDF. Descargar, vamos a ver qué me descarga. Ah, ok, bueno, tengo que entrar a mi cuenta. Yo no tengo cuenta en Canva, entonces. Nada, entraría a mi cuenta y seguramente me deja descargarlo. Y efectivamente muchas cosas las deja hacer sin pago, pero tiene una versión paga. Sí, esto tiene planes en los que yo puedo o pago para tener acceso. Ah, bueno, ahí está mi PDF, mira, ahí me lo descargo. Hay planes en los que yo pago por ciertas cosas. Lo puedo usar gratis, aquí me dice, lo puedo hacer gratis y me dice qué puedo hacer. Entonces puedo editar, puedo usar tantas herramientas, tantas plantillas, bla, bla, bla. Pero yo puedo pagar una versión personal en la que me da otro cierto de recursos, ¿no? Otra cierta cantidad de recursos. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 100 tipos de diseños y 250.000 plantillas. Aquí tengo más de 610.000 plantillas y más de 100 millones de fotos que puedo utilizar. Ok, es una ventaja. O pago 308.000 pesos para un trabajo en equipo, que seguramente me permite trabajo como, colaborativo y bueno. Problema de Canva. Razón por la cual en general, especialmente quienes trabajamos en diseño gráfico, no gustamos mucho esta herramienta, y es que Canva lleva a la gente a considerar que no necesita diseñar nada, que con las plantillas tengo. Y las plantillas tienen un serio problema, y es que la plantilla no genera identidad. La plantilla es una plantilla, la plantilla es igual para todo el mundo, cámbiele lo que le cambie. Si usted es muy bueno en lo que hace, si usted es muy bueno editando esas plantillas, pues puede ser que usted finalmente logre que la plantilla no se vea tanto como la plantilla del otro, pero finalmente tiene rasgos que muestran y dan evidencia de que eso se hizo a partir de una plantilla. Entonces esto hace que lo que yo hice sea muy parecido a lo que otros cientos de miles de personas han hecho. Entonces yo hago, y ejemplo de eso, el logo. Crear logo online, por ejemplo. Vamos a este Taylor Brands. Este es ideal. Voy a entrar a Taylor Brands y Taylor Brands me dice que en menos de 5 minutos me va a hacer mi logo. Ok, veamos qué me dice Taylor Brands. Entonces me dice ingresa el nombre. Entonces mi empresa se llama Panadería Pepito. Ok, así se llama. Un eslogan. Pan caliente a toda hora. Listo. Ok, ese es mi nombre. Entonces él me dice, siguiente, ¿qué es lo que le gusta? ¿Usted qué ofrece? Bienes físicos, servicios, socio, contenido original, tecnología, otros. Entonces yo voy a decir que sea otros. Yo voy a poner aquí comida. Vamos a ver qué me dice. Siguiente. Ok, entonces ingresa a tu industria. Ejemplo, cafetería. Es panadería. Panadería. Ok. Ok, somos una pequeña tienda orgánica. No, nada, no voy a poner nada más ahí. Siguiente. Quiero mi logo basado en iconos, basado en el nombre o basado en las iniciales. Entonces yo digo que lo quiero basado en iconos. Ok, me gustan los isologos. Formas geométricas o buscar un logo. Voy a buscar un logo. Voy a buscar un icono, perdón. Entonces me va a decir, bueno, ¿qué iconos aquí le gustan? Sus sugerencias de iconos. Bueno, algo que tenga que ver con panadería o que se parezca a un pan. Bueno, por ejemplo, esto me llama la atención. Las hojitas no, las hojitas no. Entonces, bueno, cojamos esto para no gastar tanto tiempo. Me llama la atención esto. Ok. Me pide escoger otro. Entonces busquemos otro. Este me llama la atención. Y puede ser que... ¿cuál otro me llama la atención para mi panadería? Este, supongamos, ya, siguiente. Entonces, 3 diseños que me gusten. Entonces yo digo, bueno, para la panadería me gusta como este que está escrito a mano, este que está hecho con brochitas y este suavecito. Ok, siguiente. Entonces ya me está diseñando mi logo. Y me va a ahorrar los
500.000 pesos que me cobra un diseñador por diseñarme mi logo. Me dice, mire, aquí tiene todas las alternativas. Dios santo, bueno, no me va a dejar ver todas las alternativas. Entremos aquí con Google para que me deje verlo y si no, después no. Entremos con este. Para que me deje ver las opciones. Listo, entonces me dice, mire, así se ve su logo. Sí, aquí está. Él me puso este logo, miren, Panadería Pepito con una fuente X, Pan Caliente a toda hora con otra fuente y uno de los iconos que yo escogí lo puso ahí. Y me dice, mire, así se vería su logo en su sitio web, así se vería su logo en una camiseta, así se vería su logo en una tarjeta de presentación. Ah, ok, muy bonito. Pero, a ver, este es un icono que él me mostró. ¿Cuántas personas habrán hecho su logo con el mismo iconito? ¿Sí? Mi logo va a terminar pareciéndose, además que esto no tiene nada de logo, pero bueno, mi logo va a terminar pareciéndose a otros 7.000 logos que utilizaron el mismo iconito con fuentes parecidas. Simplemente les cambian el nombre, ¿cierto? Ah, no, que esta. Ah, bueno, este me parece un poquito más interesante, pero igual, la misma cosa. Es simplemente el texto con unas fuentes que yo preseleccioné y un icono que escogí. Entonces termina dándome la ilusión de que yo realmente logré un diseño, ¿sí? Sin saber de diseño, hice un diseño de un logo maravilloso. No, ese logo es igual a miles de otros logos. Miles de otros logos. Y lo mismo pasa con Canva. Exactamente la misma cosa pasa con Canva. Ah, yo hice una tarjeta de cumpleaños maravillosa. Eso nadie en el mundo se le había ocurrido hacer esta tarjeta de cumpleaños tan bonita. No, pues ¿cuántos han hecho la misma tarjeta de cumpleaños? Porque es que es una plantilla. Y la gente, además, repito, como nos da la ilusión de que estamos realmente diseñando algo, pues entonces la gente tampoco es que le mueva mucho. Sí, cambia un par de cositas, ¿no? Cambia los textos. Perdón, profe, Pero- una pregunta. Dime. Es que su merced, ¿a dónde entró para que le ayudaran a hacer el logo anterior? No, me perdí. Y, Dime. Y- porque así pues es que le da uno una idea. Bueno, si lo van a usar Sí. para que les dé ideas, ok, yo lo acepto. Sí. Si lo van a usar para que les dé ideas, bien. Pero no para que ese sea su logo. O sea, lejos de que esto sea un logo. ¿Sí? Eso se llama Taylor Brands. Sí, Taylor Ya. Brands. Y Pero, profe, es que- otra pregunta. ¿Yo cómo voy a saber si yo estoy compitiendo contra otros logos parecidos? ¿Cómo ubico que no sea el mío el único? ¿Cómo ¿O ahí va la creatividad de uno? No, No. A ver, dejemos una cosa clara. Así el logo lo diseñen ustedes mismos. Finalmente, siempre uno cuando diseña, aún un diseñador gráfico profesional cuando diseña, toma referentes. Así no lo haga en el momento. Es decir, a mí me dicen, necesito el logo de la panadería para Panadería Pepito. Entonces puede ser que yo no me siente a buscar logos de panaderías y empiece a ver referencias, sino que yo ya tenga en mi cabeza ideas, ¿no? Entonces a mí se me vienen a la cabeza obviamente cosas con panes, cosas con tortas, cosas con no sé qué, algún tipo de fuente, en fin. Entonces yo puede que empiece a diseñar, aún repito, haciéndolo profesionalmente, puede que empiece a diseñar sin referencias, pero finalmente esas referencias sí o sí están ahí, en mi cabeza están las referencias. ¿Qué pasa cuando uno parte de referencias? Pues que indudablemente parte de lo que yo diseño se va a parecer de alguna manera a otra cosa. Y ustedes lo deben haber visto muchas veces. Ustedes habrán visto logos que dicen, oiga, este logo me recuerda a otra cosa que yo ya había visto. Es casi imposible hoy en día que haya un diseño, hablando por ejemplo del diseño gráfico, incluso del diseño de productos, que haya un diseño que alguien pueda decir, eso es único, es que jamás en la vida lo había visto. Partamos de esto, nadie, ni la persona con el cerebro más potente de este mundo es capaz de crear algo sin un referente. Imaginémonos a alguien que cree personajes para películas, por ejemplo. Yo le digo al tipo más creativo del mundo, necesito un alienígena para una película que va a hacer, diséñame el personaje. Estoy seguro que ese alguien va a tomar referentes de algo. O sea, ese personaje o tiene ojos, o tiene piernas, o tiene alas, o tiene algo tiene de su entorno. Es decir, él va a tomar referentes, va a decir, bueno, yo no sé cómo sería un alienígena en un mundo tal, y empieza a tomar características de cosas que él conoce y las empieza a reacomodar sobre una masa que convierte finalmente en un personaje. Lo mismo ocurre en un logo. Entonces yo digo, tengo conceptos preestablecidos, hay fuentes preestablecidas, yo tengo formas en mi cabeza que me dicen esto representa una panadería o lo que sea. Entonces finalmente
sea cual sea el diseño, propio o no propio, pues eso puede que se parezca a algo. ¿Cómo hago yo para saber si mi logo se parece mucho a algo o no? Pues fácil. Yo aquí voy a tomar una captura de pantalla, voy a capturar pantalla y presioné el botoncito de capturar pantalla. Voy a ir a Photoshop, le voy a decir que quiero un Tengo archivo una nuevo. pregunta. Claro, dime. Por qué sacas esa conclusión de que siempre para crear algo tiene que tomarse de un referente? ¿Por qué? Porque es imposible que no lo hagas, porque el cerebro nuestro nos restringe en ese aspecto. Yo a ustedes, y se los aseguro, si en este momento le digo, imagínense una característica física de un ser vivo que no sea nada que usted nunca haya visto. Traten de imaginárselo, se pueden romper la cabeza y les aseguro que lo que sea que se les ocurra, finalmente es porque en algún otro animal o algún otro ser vivo existe. O sea, si yo pienso en ojos, no, todos los tienen ojos, poros, no, todos tienen poros, piernas, no, todos tienen extensión. Lo que piense, o sea, que alguien me diga, no, es que se me ocurrió, es que no sé, obviamente no puedo, obviamente yo no puedo dar un ejemplo porque yo tengo exactamente la misma restricción, yo no puedo crear algo sin un referente, yo no puedo de la nada surgir con una idea que no provenga de algo que yo conozca, nadie, se los aseguro, créanme en lo que les digo y hagan la prueba. Traten ustedes de Y inventar entonces, una cosa. cuando inventaron la tecnología, ¿Cuál tecnología? el computador, digamos, cuando inventaron el computador y se dieron cuenta, ahí no había un referente. Me Claro, acuerdo que eso claro, fue como claro. por una tableta, No, o sea, eso fue como por ¿cómo digo? Como, bueno, le llaman una laminita. Y yo vi una película de Steve Jobs donde él se dio cuenta que podía, bueno, pues no sé, un no. poco ahí. Mira, todo, absolutamente todo producto es el desarrollo y evolución de algo. Ejemplo, si hablamos de un computador, los computadores finalmente empiezan cuando las máquinas a vapor empiezan a operar. Estamos hablando de hace 200 y pico de años. La máquina a vapor empieza a operar y entonces alguien dice, oiga, yo puedo hacer que esa máquina haga una tarea repetitiva a partir de restringir su movimiento por medio de unos elementos. Ese restringir su movimiento por medio de unos elementos da paso a algo que se llamaron las tarjetas perforadas. La tarjeta perforada era una lámina en diferentes materiales con huecos que restringía el movimiento de la máquina para que ella, por ir y venir, hiciera unos movimientos repetitivos. Eso finalmente dio paso a algo que hoy en día llamamos como programación. Luego, por allá en la Segunda Guerra Mundial, a partir del desarrollo de muchas máquinas y varios tipos de máquinas, el señor Alan Turing dice, yo voy a crear un sistema que permita descifrar códigos encriptados. Y entonces el señor crea lo que hoy en día reconocemos como la primera computadora en el año 1942. En el 42 nació la que se considera hoy la primera computadora y el señor Alan Turing es el que consideramos hoy en día el padre de la computación moderna. Y él no se inventó eso de la nada, él lo hizo como un desarrollo de otras máquinas anteriores que ya se habían desarrollado. Luego, posteriormente, ¿qué es lo que hacen Steve Jobs o qué es lo que hace el señor Bill Gates? Lo que ellos hacen es tomar referentes de máquinas anteriores. En los 60 había computadoras gigantes que trabajaban con programación a partir de tarjetas perforadas y una computadora ocupaba lo que hoy en día mide un cuarto, una habitación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen, esto se puede comprimir y empiezan a comprimir cosas. ¿Qué se inventa? Entre comillas, ¿qué se inventa Steve Jobs? Se inventa el mouse. Eso es lo que entre comillas Steve Jobs se inventa. Un dispositivo que me permite interactuar con ese sistema de una forma un poco más fácil, pero tampoco es un invento. El mouse básicamente es un aparato mecánico que transmite por medio de un cablecito, transmite una información eléctrica que se transforma por el sistema operativo. Entonces, no se inventó nada, desarrolló a partir de elementos previos o de productos previos, desarrolló un nuevo producto que respondía a una necesidad que ya surgía en ese momento. Pero, de nuevo, no fue porque yo tuve un sueño en el que existía un aparato que jamás en la vida nadie se le había ocurrido que podía existir. No,
es porque yo encuentro una necesidad, encuentro que hay unos referentes anteriores, unos productos anteriores que se han venido desarrollando, me sirve para sobre este producto existente empezar a trabajar para ver cómo con esto o estos productos yo puedo resolver una necesidad nueva y compongo un producto nuevo. Entonces, claro que hay productos nuevos, claro que hay productos novedosos, claro que hay productos innovadores. Ya adelante hablaremos de qué es innovación, pero nunca el ser humano ha creado una cosa en la que no tenga un referente previo. Las primeras herramientas fue porque en algún momento vieron a otro ser haciendo uso de herramientas. Nunca el ser humano ha creado algo sin un referente, se los aseguro, de verdad. Y les repito, hagan el ejercicio. Traten ustedes, no le dediquen mucho tiempo porque no van a llegar a nada, pero 10 minutos. Traten de pensar en algo que nunca hayan visto. Así de simple, piensen en algo, imagínense, traten de imaginar algo que jamás hayan visto, lo que sea. Yo sé, profe, yo sé, un espanto. No, pero tiene referentes. un espanto, porque no dicen que es una sombra larga, la muelona, hay muchos mitos y leyendas, y pues uno se los imagina, pero que se hayan visto, o por lo menos yo no he visto. Pero te los imaginas porque tiene referentes culturales. Sí, en una película te muestran algo. Yo sí sigo disociando de eso. Yo creo que la mente del ser humano es capaz de crear. Que la mente claro que la mente del ser humano es capaz de crear, pero siempre. Por eso, sin referente. No. Un ejemplo, por ejemplo, Sí. Perdón, de A ver, referente, en la época de los cavernícolas, el referente del cuchillo, ¿qué fue? Los dientes. Exactamente. Ellos miraban de que, bueno, tenía dientes, todo el mundo tenía, todos los seres allí tenían dientes, y rompían la carne con los dientes. Eso les dio la facilidad de asociar con algo que corta. Si los dientes cortan, pues se imaginan algo más que pueda cortar otro tipo de cosas que no sea la comida. Entonces, de allí fue que se salió prácticamente la idea de ir formando un cuchillo que lo hicieron después con una piedra. Inicialmente un cuchillo lo hicieron con los mismos dientes de los animales y eso fue evolucionando. Después lo hicieron con piedras, luego lo hicieron con palos porque el palo también corta y eso fue evolucionando. Y a partir de ese referente es que tenemos los cuchillos hoy en día y una cantidad de cosas. De implementos. Cortan. Sí, pero claro. En realidad el referente, aunque ellos no lo hubieran pensado, fue análisis. O sea, vieron, tenían la necesidad, pero analizaron de que eso corta. Entonces el referente allí era prácticamente los dientes, fueron los dientes para crearse un cuchillo o todas las cosas que cortan. Exactamente. Es que yo les puedo poner a ustedes un ejercicio simple. Imagínense y créanme que yo le doy un premio, de alguna forma le doy un premio al que sea capaz de hacerlo. Perdón, profe, el fuego. El fuego no existía. No, el fuego no se lo inventó el hombre. El fuego no se lo inventó el hombre, el fuego lo descubre. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generarlo? Lo descubre, no se lo inventa. Y lo descubre a través del calor del sol. Sí, de que ve qué cosas se descubre la cuestión del fuego. Y que ve qué cosas se prenden en fuego y entonces lo que busca es cómo yo puedo generar eso que naturalmente se crea de otras maneras. Entonces, pero es simplemente un descubrimiento, no lo inventan, digamos, no es un invento, nada de la naturaleza está inventado, ¿no? Lo descubrimos. Pero sí. La tarea sería, imagínense ustedes un ovni. Así, entendiendo ovni, que es un objeto volador no identificado. Imagínense un ovni y dibújenlo. Y el que me dibuje un ovni que no tenga ni un solo referente de un aparato que hayan visto en la vida, le aseguro que le doy un premio. De alguna forma le doy un premio. Pero... pero un ovni puede ser cualquier cosa. Bueno, un objeto volador no identificado. ¿Sí ves? Puede ser un animal, ¿sí? puede ser un animal, puede ser un aparato, puede ser lo que quiera. Dibujen algo, dibujen un ovni, así. Les pongo ese reto, dibujen un ovni. Y revísenlo y después me dicen si realmente eso que se les ocurrió y que dibujaron no tiene ningún referente de ninguna cosa que ustedes hayan visto volar en la vida.
Profe, lo No dices se, es porque de no se pronto en este puede momento la porque historia todos estamos permeados ya de mucha tecnología y mucha información, pero quizás antes no era así, es por eso, ¿no? no. No, tampoco, no. No, es que es evolutivo. O sea, nuestro cerebro no puede crear nada sin referentes. Se los aseguro. Pueden consultarle a un psicólogo, a un médico, a un antropólogo, al que quieran. Va a ratificar lo que le estoy diciendo. Nuestro cerebro no está hecho para crear nada sin referentes. Eso Sí, es profe, discutible, profe, no lo ¿Sabe? comparto. Es discutible, discutible. yo sé, profe, los sentimientos Eso no se se cree. crean. Se No, crean de diferente forma de acuerdo asociación. a la situación que se está viviendo, hacia un familiar y eso, y es algo que sale de acuerdo a la proporción. O sea, si usted quiere mucho a esa persona, pues usted, o sea, pues, No, pero se le los salen las sentimientos no. ideas para ese familiar, o para una Mm, mujer, o para un no, no, hombre. no. Eso es inspiración. No, Zuli, no tenemos asistencia. Em, Debe crear trazos primero. Profe, Sí, no claro. podemos hablar de crear sentimientos cuando es que las emociones son parte del sistema límbico, no hay que confundir las palabras porque Sí, es sí, sí, delicado sí, también. exacto. Hay Sí, muchas ideas que son discutibles, o sea, hay que entender el campo de acción de cada uno y es respetable, pero pues así como su merced lo plantea, también es discutible porque pues en este momento no tenemos verdades absolutas, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Los sentimientos no se crean, estamos hablando ujú. de las emociones humanas y que se originan en el sistema límbico, es de cuidado. Sí, 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 ¿Listo? exactamente. Sí, los sentimientos no se crean, igual que no, como les dije hace un momento, no creamos el fuego, ni no lo inventamos, ni nada por el estilo. No, no, estamos hablando de desarrollo de productos, desarrollo de elementos tangibles. Entonces, cualquier herramienta, cualquier dispositivo, cualquier producto, cualquier elemento gráfico, visual, eh, sí, que dejen avanzar, gracias. No, sí, ya igual, ya vamos a terminar. Eh, bueno, nada, yo les dejo a ustedes la... No, 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 tranquila, Lina, no te preocupes, aquí todos estamos, creo yo, y espero hablar por todos al decir que aquí todos estamos abiertos a escuchar opiniones. A veces se extiende un poquito el tema, pero todos estamos abiertos a escuchar opiniones diferentes. Entonces no tiene por qué incomodar la opinión del otro, pues es su opinión, que yo no la comparta o sí, es otra cosa, pero no tengo por qué incomodarme porque usted opine distinto. Yo ahí sí los invito a todos a que este sea un espacio en el que nos escuchamos y entendemos al otro, así no compartamos su idea, ¿no? Entonces, de acuerdo en que puede ser discutible, pero bueno, yo no voy a insistir en el tema, simplemente hagan el ejercicio y el día que lo logren, me cuentan si realmente lograron eh, inventar o crear algo, por sencillo que sea, sin referente alguno. Bueno, a lo que explicas y por lo cual el referente de un dron. ¿Cuál es el referente de un dron? Cantidades, ¿no? Del dron, pues los drones nacen seguramente como evolución haciendo más pequeños aparatos voladores previos, ¿no? Empezando por ahí, sí, los primeros aparatos voladores empiezan a surgir a partir de ver volar a las aves y analizar cómo vuelan, y de ahí para acá todo aparato volador finalmente viene siendo evolución de... y el dron pues simplemente es un aparato volador más chiquito, ¿no? Un helicóptero chiquito, porque eso es un dron. Bueno, ahora sí, para terminar, porque se nos acaba el tiempo y me deja de grabar y ya no puedo grabar más tiempo. Bueno, les decía entonces que es el problema con estas herramientas por las cuales yo no las recomiendo. Me parece bien, y ya termino con lo que iba a hacer ahorita. Me parece bien cuando me dicen, oiga, pero sería interesante para que me dé ideas. Sí, ahí sí, porque efectivamente les da referentes, más cuando, digamos, no tengo cultura de diseño. Eso de cultura de diseño es algo que los diseñadores adquirimos, pero pues cuando alguien no estudia en un área afín al diseño, pues no tiene por qué tenerla. Y es que uno en su carrera y en su ejercicio profesional ve miles y miles y miles de cosas referentes al diseño en el que trabaje. Yo trabajo en diseño de productos, veo miles y miles y miles de productos y los analizo. El diseñador gráfico ve miles y miles y miles de piezas gráficas y las analiza. Pero una persona, un abogado, pues seguramente no tiene esa cultura de diseño, entonces le cuesta un poco más trabajo crear una pieza gráfica, ¿no? Pensar en cómo podría ser. Entonces me sirven, si yo voy a utilizar estas herramientas para darme una idea de cómo podría ser, me parece bien. Pero repito, nunca las deberían utilizar para decir, este ya es mi logo,
o, esta es mi pieza gráfica. No, no, para nada. Alguien me preguntó, iba a buscar esa respuesta, alguien me preguntó, ¿y yo cómo hago para saber si mi logo se parece a otros? Pues fácil, y es porque Google me permite a mí buscar por imágenes, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle aquí en Google que voy a buscar una imagen y yo acabo de guardar la imagen de ese loguito que me creó Taylor Brands, es esta panadería Pepito. Yo escogí esta y digo, bueno, voy a usar, quieto, aquí, acá. Voy a ver esta imagen que encuentra Google. Entonces pongo aquí en Google la imagen y él me dice, encontré esto. No, búsquela toda, con todo y loguito. Listo, búsquela toda. No sé si conocen esta herramienta de búsqueda por imágenes en Google. Es muy sencillo. Ahí van a imágenes y ahí aparece buscar por imagen. Y entonces yo le puedo decir, busquen esto. Y al buscarlo, él me va a dar imágenes similares. Entonces yo ahí puedo darme cuenta si dentro de lo que tengo, efectivamente mi logo es tan único o si se parece a otros que Google ha encontrado como imágenes similares. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a ver si hay alguno que se parezca demasiado, si, en fin. Entonces es una forma. También hay una herramienta en el celular que se llama Lens de Google, Google Lens, Lens. Esas las deben tener instalados casi todos en su celular. ¿Sí? Y Google Lens busca por imágenes. Entonces yo le digo aquí, búsqueme esta imagen, es para móvil. Entonces lo que hago es apunto algo, por ejemplo Google Lens me permite saber qué mata es esa que estoy viendo. Entonces uno apunta con la cámara de la matica, presiona el botón y él busca en imágenes similares y me dice, de acuerdo a lo que yo analizo, esa planta es tal, porque encuentra fotos de plantas parecidas y le dice, entonces yo apunto con mi cámara a mi loguito, le tomo la foto y él me dice, encontré estas imágenes similares. Entonces Google Lens también les va a ayudar a saber si su propuesta es tan única o se parece mucho a otras propuestas. Bueno, se me agotó el tiempo, entonces no me extiendo más hoy. La próxima semana vamos a hablar un poco de esos formatos de imágenes, formatos vectoriales y como les digo, vamos a empezar a tocar el tema de modelado 3D porque eso me va a dar pie a mostrarles un poco, ¿no?, de nuevas tecnologías que probablemente muchos de ustedes no conozcan. Vamos a hablar más adelante de impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, meta y mil otras cosas más. Entonces, pero la base de todo eso va a ser el modelado 3D. Entonces, la próxima semana vamos con ese tema. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna idea, algún comentario antes de finalizar la sesión? Profesor. Dime. Hemos escuchado a un caballero, Jorge, cuéntanos. Sí, profesor, buenas noches. Sí, gracias, estuvo de verdad interesante todo. Gracias. Profesor, en cuanto al tema de los superhéroes, es que, pues, a mí me agrada este tema, siempre me ha gustado. Sí. Pero es que el problema es que uno meterse en este mercado, pues ya están todos hechos. Si uno quisiera diseñar nuevos superhéroes, o sea, porque ya todos existen y todos tienen sus poderes, ¿sí? Sí. Todos, tanto los de DC como los de Marvel. Si yo quisiera diseñar unos nuevos, ¿usted qué me aconsejaría? ¿O usted qué piensa de ese tema, profesor? Miren, en cuanto a todo esto que estamos hablando. A ver, todo proceso de diseño, sea cual sea el producto detrás de ese proceso, todo proceso de diseño, a mi modo de ver, porque otra vez esto es medianamente subjetivo, debe empezar por conocer para quién va ese producto. Yo insisto en que un proyecto no debe girar alrededor del proyecto. Es decir, en tu caso, yo no debería decir, oiga, yo quiero hacer un cómic sobre superhéroes, entonces, ¿qué superhéroes me invento? Yo debería primero decir, bueno, yo quiero hacer un cómic, esa es mi premisa, pero ¿para quiénes voy yo a trabajar? Yo quiero hacer cómics para adultos, quiero hacer cómics para niños, quiero hacer cómics para adolescentes, quiero hacer cómics para que le gusten tanto a niños y niñas y cualquier persona, o quiero hacer cómics que sean un poco más enfocados hacia cierto tipo de población, en fin. Cuando yo tomo esa decisión y sé lo suficiente de mi usuario, es más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, buenas noches, Andrea, que estés bien. Porque
entonces yo puedo decir, ok, yo voy a hacer cómics para adolescentes. Entonces yo empiezo a ver qué le llama la atención a los adolescentes y qué puede estar faltando dentro de ese mercado que ya ellos tienen dispuesto, qué puede estar faltando para ellos. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, hay superhéroes que tienen 1001 poderes, pero ¿qué tal si yo convierto... A ver, hablemos del Capitán Planeta. No sé si aquí haya viejitos que lo recuerden, pero... No, con gusto, Tomás. Pero en el Capitán Planeta, ¿qué es lo que hacen? Dicen lo mismo que tú dices, ¿no? Ya hay superhéroes que vuelan, que tienen super velocidad, que tienen super fuerza, ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a convertir la tierra, el agua, el viento y el amor en superpoderes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transformo esos conceptos en poderes? ¿Qué pasó? Una comparación que puede venir al caso. ¿Qué pasó con el Chapulín Colorado? ¿Qué es lo que Roberto Gómez Bolaños dice en algún momento? Él dice... Un superhéroe para mí no es el que tiene poderes para enfrentarse a algo, sino más superhéroe es el que no tiene ningún poder y aún así decide vencer el miedo y enfrentarse a algo. Y él dice, pues yo voy a crear un superhéroe que no tiene poderes y para mí es mucho más grande que un superhéroe que puede hacer cualquier cosa y entonces pues no tendría por qué tener miedo. Que estés muy bien, con gusto. Entonces... Si yo conozco a los adolescentes, por ejemplo, si ese es mi público, yo podría decir, bueno, ¿a ellos qué los mueve? Y entonces empiezo a pensar en de acuerdo a su cultura y a lo que los envuelve, ¿qué podría yo tomar? ¿Qué tipo de personajes podría yo desarrollar que les llamen la atención a ellos? Porque finalmente ese es el objetivo. Yo no voy a desarrollar algo porque sí, porque me gusta y porque quiero, sino porque quiero que eso llegue a alguien. Entonces, si conozco a ese alguien, va a ser más fácil tomar decisiones. Estemos en contacto. Escríbeme y yo te puedo dar algunas guías, te puedo dar algunos referentes de otras casas y bueno, y otros tipos de historias que de pronto te den luces, pero repito, lo primero, y en todos los casos, porque esto es para todos, primero conozcan a la gente para la cual va su producto, su proyecto. ¿sí? Ustedes los conocen, va a ser más fácil tomar decisiones. Ah, listo, sí, profesor, sí, pues esa es una idea que yo tenía y pues... No, y está súper, o sea, y quisiera sigue trabajando en eso porque es interesante. Un nuevo símbolo, como algo así, ¿sí? Como, claro. Bienvenidos todos los procesos creativos que quieran. Entonces, estemos en contacto, me escribes y desde mi conocimiento del diseño, pues te doy las luces que pueda. Ay, listo, estaremos hablando, profesor, listo. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias por todo. A ti. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias. Un gusto haberlos tenido esta noche. Nos vemos entonces los jueves ahora a las 8 de la noche. Nada, me disculpo por haber cambiado el horario, ¿no? Pero pues ya les digo, no, me asignaron sesión presencial en la tarde y no alcanzo a llegar ya a las 6, entonces por eso prefiero mover de horario de una vez las sesiones del jueves. Entonces nos seguimos viendo a las 8 de la noche los jueves, ¿vale? Profe, una pregunta con usted, no sé, la asistencia. Sí. Yo no tomo asistencia, Judith, yo no paso formulario de asistencia, yo la tomo por una aplicación que registra quienes ingresan y salen durante la videollamada. Entonces, así me queda a mí la asistencia. Bueno, profe, gracias. Y Fanny, gracias. Bueno, gracias, Judith, Diego, muchas gracias, buena noche. Cuídense mucho, descansen. Chao, Zuli, que estés bien. Chao, Diana, Claudia, que estés muy bien, gracias. Y habían como... Diego, gracias para todos. Buenas noches. Chao, Diego, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, instructor. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Que estén bien.